Bueno, buenas tardes a todos Hola, y buenas tardes. ya el último día, ya estamos en la recta Hola, final. buenas tardes. ¿Qué Hola. tal? ¿Se ha hecho pesado? ¿Se ha hecho difícil o no? ¿Qué va? Decidme Muy que no, bien. que no lo habéis pasado mal. No, No sé si de lo de que estuvimos Hasta hablando ahora ayer, no. antes de que inicie el tema que hoy vamos a hablar, el de comunicación y un poco por encima de la psicoestimulación también, quería preguntaros si hay alguna duda o algo que queráis comentar de lo que hablasteis ayer o lo que sea, pues este es el momento o bueno, o cuando termine. Yo hoy no me voy a alargar demasiado tampoco porque, bueno, es facilillo, esto se puede dar más o menos y luego, como siempre os digo, mirar la particularidad de cada uno sería cuestión de que habláramos con vosotros, pero algunas pautas generales para cómo hablar con ellos, cómo comunicarnos y demás, sí pueden ser interesantes, ¿vale? Si cuando termine de hablar yo tenéis alguna duda, esto del lenguaje ya os digo yo que es muy difícil, que se lo cuenten algunas de las personas que están aquí, que lo sé. Cuando hay mucha fascia, cuando hay mucho problema de lenguaje, comunicarnos con ellos es muy complicado y con todo lo que eso conlleva, evidentemente, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar en la medida en la que podamos dar alguna pauta que os pueda ayudar. Entonces, voy a poneros como la presentación también de ayer para que podáis ir viendo lo que os dije también, si queréis os la podemos enviar, ¿vale? Y sería, un segundo, que vamos a ir directamente a la parte de comunicación y así nos volvemos de lo de ayer, de las actividades de la vida diaria y sería aquí. Vale. Entonces, bueno, los demás que se vayan incorporando, creo que estáis todos silenciados para que no nos molestemos unos a otros y no os preocupéis que yo silencio y ya está. Si alguien quiere hablar, que ponga algo en el chat o que quite el audio y que lo diga, ¿eh? No hay ningún problema en que intervengáis cuando consideréis. Bueno, entonces, comunicación y lenguaje. Vale, el lenguaje es una forma de comunicarnos, ¿no? A través de, hay diferentes tipos de lenguaje también, pero al final comunicamos demasiado y con muchos, de muchas maneras, incluso simplemente casi pasando por delante de una persona estás comunicando. Y ahí viene un poco lo que hablábamos el otro día de la observación. Entonces, dame un segundo que voy a cerrar la puerta que la dejo abierta. No, se va lo que hablábamos el otro día de la comunicación, ¿no? O sea, es decir, que el observarles a ellos es importante para que nosotros también podamos saber qué está pasando, porque muchas veces el lenguaje no nos lo va a permitir. Ellos no van a ser capaces de decirnos qué les está pasando. A veces ellos no nos van a entender. Entonces, tenéis que entender que esto no es una cosa también que a veces es algo que es motivo de conflicto muchas veces, porque no le entiendes, porque no comprende, porque parece que, fíjate, aquí no sé, conmigo no me sabe decir y luego sí. Tanto en la comunicación, el lenguaje, como en los demás aspectos, entender siempre que no es la persona la que está haciendo lo que está haciendo, es una enfermedad que le está afectando y que en este caso le está afectando a que no puede comunicar o que no está entendiendo lo que le estáis diciendo, ¿vale? Entonces, hay dos tipos de comunicación básica aquí, me parece, que es la comunicación verbal y no verbal. Bueno, como os digo, hay muchos tipos de formas de comunicar y se comunica de muchas maneras, pero la comunicación no verbal sería la que hacemos no con las palabras, sino con los gestos, con incluso el tono de voz. Y eso lo perciben ellos hasta bien avanzada la enfermedad. Cuando ellos pierden, las palabras pierden un poco de sentido para ellos, lo va a cobrar otras cosas, como por ejemplo lo que os digo, un tono de voz, un gesto, una expresión, un lo que sea. Todo eso va a tener mucha más importancia. Entonces, hay unas pautas que yo creo que son interesantes que tengáis en cuenta. Mirad, la atención de las personas con Alzheimer es una de las capacidades cognitivas que se ven afectadas desde el principio, aunque es verdad que no es lo primero que normalmente nos damos cuenta. Pero cuando hablamos con ellos, si no tenemos su atención, aparte de otro montón de cosas que involucran el hecho de entendernos, está esa atención. Si no me está atendiendo, no me voy a poder, no le voy a poder entender, ¿vale? O sea, no me va a poder entender él a mí. Entonces, primero que me atienda, toda la vez. Primero que me atienda.
que sepa que me está comprendiendo. Y para ello tengo que llamarle, tengo que posicionarme delante de él y asegurarme que ese es un momento adecuado para que me entienda. Si está súper nervioso, agitado, que lo que sea, o acaba de levantarse encima, o cualquier momento en el que consideréis que no os va a entender, posponer el momento de decirle algo, porque no os va a entender en ese momento, porque ya hay dificultades previas, ¿no? Y si encima a esas dificultades le unes que es un momento difícil para él, pues más todavía. Incluso antes de esto, hay que tener en cuenta también que en la mayoría de las ocasiones, no siempre, porque yo sé que aquí hay muchas personas que sus familiares son jóvenes, lo normal es que sean mayores. En el caso de que sean personas mayores, aseguraros de que los canales por los que entra la información, en este caso el oído, está bien, porque a veces el problema no viene tanto de una mala no viene tanto de una mala comprensión, sino que no nos oyen. Aquí pasa mucho, hay gente que los audífonos, hasta que los colocan, hasta que se aprenden, hasta que se les va la pila, hasta que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, lo primero es asegurarnos que el canal está bien, que me van a oír. Después, tengo la atención, es el momento, pues adelante. ¿Cómo lo hago? Lo que pone ahí, me coloco delante de él. Esto es muy común, que pasemos por delante por detrás del familiar o desde otra habitación, le decimos algo, vístete que nos vamos. Vístete que nos vamos, que seguramente ni lo haya escuchado, pero cuando llegamos allí y no ha hecho nada, entonces ya empezamos. Pero bueno, que te he dicho, que no sé qué, se pone nervioso, no sé qué, no sé cuándo. Entonces, cuando tengamos algo que decirle, nos aseguramos, me está mirando, me está atendiendo, sí. Incluso confirmo, nos vamos a ir al médico, ¿de acuerdo? Sí, es que te asiente con la cabeza, vale, pues vete poniéndote el abrigo, que es lo único que queda, vámonos. Ponte el abrigo, vámonos, ¿vale? Todo esto vais a tener que adaptarlo dependiendo de cada etapa. No tiene sentido que a una persona en una etapa muy temprana, sin problemas de lenguaje, se le hable con unas frases tan cortas, porque al final le estamos dando muy poquita información. Entonces, si yo tengo una persona en una fase leve y solamente le digo, vístete, come, vamos, sal, pues eso no tiene sentido. En la primera fase habrá que hablarle bastante, además porque así vamos a estimular el vocabulario, vamos a intentar intercambiar cosas con él, lo que hablábamos ayer. Si yo quiero fomentar el lenguaje con una persona y le voy a hablar de algo que le interese a él, porque si le voy a hablar de cosas que no le interesan, pues seguramente no vaya a fomentar nada, ¿vale? Intentar que hagan lecturas cortitas. Hay muchas cosas para fomentar el lenguaje, ¿vale? El lenguaje que producen ellos, pero también ellos tienen que entender y producir, ¿vale? Entonces, ahora estamos que me he ido un poco del tema, en que ellos nos entiendan. Y estamos viendo qué comunicación no verbal tenemos nosotros para con ellos. Entonces, intente ser agradable, calmado y colaborador. Es importante, de verdad. Para ellos es muy importante que nos sientan que están siendo regañados. Ellos ya son conscientes en muchos casos que no están entendiendo todo bien, que toda la información no les llega. Si encima nosotros, de primeras, les decimos de una manera muy brusca, es que simplemente imaginaros que es lo que decíamos antes. Vístete. Es muy diferente llegar a él, colocarte y decirle, hola, nos vamos al médico. ¿Te has puesto el abrigo? Vale. Que decirle, venga, que es que no vamos al médico. ¿Te has puesto el abrigo ya o no te has puesto el abrigo? El tono. Una cosa muy importante también, perdonad. Que no los entiendan no quiere decir a veces que haya problemas. Si cuando hemos asegurado que que no hay problemas de audición y le hablo y no me entiende, no subo el tono de voz porque me entiende. O sea, me oye, perdón, porque no me estás entendiendo. Tendemos muchas veces a cuando no me entiende, le digo algo y veo que no me entiende, entonces se lo digo pero gritando. Y él no está sordo, está que no me entiende. ¿Vale? Que hay que diferenciar cuando el problema es de audición y cuando el problema es de comprensión. A veces funciona eh, intentar hablarles cuando hay problemas de comprensión, imaginándoos que estáis hablando a un extranjero, ¿vale? ¿Cómo hablaríais a un extranjero? ¿Cómo hablaríais a un niño pequeño, ¿vale? Sin infantilizar, porque no les vamos a hablar como si fueran niños, porque ellos no son niños. Y por favor, la dignidad de ellos también, el respeto a la persona, todo eso es importante mantenerlo en todas las etapas, ¿vale? Entonces, cuando ya tienen muchas dificultades, yo no le hablo como, si no le he hablado nunca, otra cosa es que haya familias que son muy cariñosas y se hablan con un tono pues muy un poco infantilizado. Bueno, eso son cosas de familia, pero si yo le he hablado a mi padre siempre normal y ahora porque tiene Alzheimer y está en una fase avanzada le digo, ay, mi niño, qué bien, pues no tiene sentido porque no le estoy hablando como le hablaría si no tuviera Alzheimer, ¿vale? Simplemente tengo que el lenguaje hacérselo más fácil, simplemente, ¿vale? Bueno,
¿Qué es lo que ocurre? Que lo que decía antes, si está nervioso, no tenemos que hablarles en ese momento. No lo vamos a conseguir, por más que intentar, esto lo hemos dicho a lo largo de todo el curso, razonar con ellos es algo que no va a valer en ningún caso. Intentar dar explicaciones, a veces cuando no nos entienden, lo que hacemos es alargar las explicaciones y con palabras difíciles. Entonces, me entienden menos todavía, ¿vale? Cuando ya no me entienden a veces, el hacer un gesto o el señalar una cosa nos puede también ayudar. Entonces, si yo le digo el mismo ejemplo de antes, nos vamos al médico, ponte el abrigo, o le señalo, ponte el abrigo, a veces le ayudo, si de verdad hay problemas de lo que es la comprensión, ¿vale? Entonces, utilizar todo lo que podáis. Esto no quiere decir también, porque es un poco contraproducente, el estar gesticulando en exceso, es decir, hablar con ellos de una manera muy así, al final es como muy agitado. Tenéis que intentar que todo lo que haya alrededor de la persona esté calmado, que haya poco ruido, intentamos que la televisión no esté alta, porque muchas veces a lo mejor una televisión o una puerta abierta, pues mirad, a mí ahora, por ejemplo, estaba intentando hacer esto y me doy cuenta de que estoy oyendo el ruido de no sé qué y me está distrayendo. Si encima esto es que hay un problema de atención, le va a distraer más aún. Entonces, es difícil la comunicación con ellos, ¿vale? Y lo que decía, tratarles como como un adulto, no como un niño. Represente lo que quiere que haga o imítalo con las manos. Bueno, no hay que hacer tampoco, ya os digo, demasiados tratamientos, pero sí que la comunicación no verbal, que es hacer gestos, vamos a comer, si ya ves que tiene problemas, vamos a comer, o enseñarle una cuchara, o señalarle vamos a comer el plato, o algo así, son apoyos que nos hacen que nos vayan a entender mejor, ¿vale? La comprensión para llegar a ellos. Seguimos y eso en cuanto al lenguaje no verbal. Y en cuanto al lenguaje verbal, lo que os decía antes, ¿cómo tengo que hablarle a él? A ellos, en cuanto a la comprensión, lo que les va a faltar muchas veces es, o sea, lo que decía, atención y concentración para entender el mensaje, ¿vale? Ya hemos buscado el momento, ya hemos buscado el lugar, sabemos que está bien y entonces, ¿cómo podemos? Luego también hay otra cosa que es el problema de la memoria semántica. Entender que hay palabras que les vais a decir que ellos a veces no van a entender si son palabras muy complicadas. Por eso os decía que intentéis hablar con ellos a veces como con un extranjero facilita, porque no le hablo dándole ni como a un niño pequeño, le hablo como a un adulto, pero fácil. Y esa es la idea, hablarles, pero fáciles. Los mensajes que vosotros les dais a ellos deben de ser cortos, claros, breves y directos. Es decir, y si puede ser en positivo, ¿vale? Si en vez de decir, si no quieres más, no te comas porque no hace falta todo tu plato que te he dado, ha sido mucho, no te lo comas, si le decimos, come lo que te apetezca, ya ahí estamos simplificando a tope una frase al máximo, ya no, él lo ha entendido, seguramente la información ha llegado y me aseguro que le ha llegado. Vio la expresión que tiene él, lo que hablamos antes de que comunican con todo, vemos qué expresión tiene y me lo dice, ¿vale? A veces, por intentar aclararles más, utilizamos demasiadas palabras y no ayuda. Utilizar las palabras justas y ver si ha llegado el mensaje. Y si no ha llegado, intento formularlo de otra manera, no repito gritando, sino de otra manera, pero que sea igual clara. Es decir, que de verdad les abruma demasiado una conversación con demasiados conceptos. Eso lo vamos a dejar para cuando hablemos con otra persona o en fases muy iniciales, te digo, pero cuando ya hay problemas de lenguaje, de comprensión, es muy importante que os digo que sea corto, claro y muy breve, ¿vale? Eso es importante. Tono que utilizáis, intentar que sea un tono agradable a ellos, que os oigan. Yo os digo no gritéis, pero es que hay veces que hay que hablarles alto porque si no, es verdad que hay mucha gente que no escuchan, ¿vale? Y entonces es importante también que en ese sentido. ¿Por qué ellos a veces, lo que os digo, por qué no me entienden a veces? Porque hay un problema de atención y concentración, porque hay un problema de audífonos, porque hay mucho sonido fuera, porque hay un problema para comprender las palabras, ¿vale? Entonces, todo eso, yo de aquí, para terminar con esta parte de la comunicación verbal y de cómo comprenden, hay una cosa que me gusta resaltar mucho y es, por favor, no habléis de ellos estando delante. Porque veis que no entienden, ni en fases muy avanzadas, cuando veáis que tienen muchos problemas y que no se entienden, yo es que esto lo he vivido como personas que tenían déficits importantes
eran conscientes de que estaban hablando de ellos. Y encima ellos no saben lo que están hablando. A lo mejor es verdad que no entienden todo, pero sé que están hablando de mí y no es agradable. Es por respeto, ¿vale? A ellos. Incluso, yo qué sé, en fases muy avanzadas, vais a entrar en la habitación, no sé qué, avisarles, ¿sabes? Es decir, voy a entrar, no sé, a tratarles de verdad siempre, por favor, con el mayor respeto posible y hablar de ellos, aunque sea con los hijos o por teléfono, por no sé qué, no, porque ellos lo perciben. Intentar no hablar de ellos delante. Cuando le hacemos una pregunta, ¿cómo tenemos que hacerlo? El tiempo de respuesta no es el mismo, el suyo que el nuestro. Entonces ellos van a tardar mucho más, ¿vale? Hay un periodo de latencia ahí mayor, entonces tú les preguntas y si no te contestan inmediatamente, se lo vuelves a preguntar otra vez. No, le preguntas y le das un tiempo para contestar. Y las respuestas tampoco se confrontan, es decir, él te da la respuesta y a lo mejor no es una respuesta verdadera. Es decir, te está contando algo que no es real. Pues bien, si he conseguido que me hable, tampoco me voy a poner ahora a contrarrestarle, simplemente hablo con él, diálogo, que me diga. A veces simplemente quieren hablar, ¿vale? Pero hay que darle tiempo. Y después, las preguntas que se las hago, todas de una en una. Vamos a cenar hoy, ¿qué prefieres comer, carne o pescado? Pues ya ahí le haría un poco. Fraccionamos, que era lo que decíamos ayer, igual con las actividades de la vida diaria. Venga, vamos a cenar, ¿vale? Venga, y te dice, sí, sí, vamos a cenar. ¿Qué prefieres hoy? ¿Prefieres pescado o prefieres no sé qué? ¿O meriendas, una fruta o un no sé qué? Todo seguido no, lo vamos poniendo por partes, ¿vale? Todo esto, si se hace desde el principio, lo que digo, en un principio, adaptándolo a que la persona todavía habla bien, se comunica bien y que tampoco tenemos que hacerle preguntas tan gordas, pero sí que lo tenemos en cuenta desde las fases iniciales, cuando pasemos a fases más complicadas en cuanto al lenguaje, lo vamos a tener más fácil o por lo menos vamos a tener aprendido, ¿vale? Por lo menos tenerlo en cuenta. Si no me ha comprendido, pues se vuelve a reformular la pregunta de otra manera, no más larga, intentando al contrario, que sea más sencilla. Lo que os decía, no les corregimos todo lo que dicen sistemáticamente. ¿Por qué? Porque ellos, lo que también hemos hablado, que esa conciencia que tienen sobre la enfermedad les va a hacer que no hablen. Es decir, el lenguaje es uno de los principales problemas por los que se produce el aislamiento, porque al final ellos son conscientes de que no están hablando bien. Lo habéis visto, si en el caso de que tengáis un familiar que tenga algún problema, los primeros problemas que hay son los de anomia, que es cuando no les sale la palabra. Eso, lo que no me sale simplemente es esa cosa de la tengo en la punta de la lengua y no me sale, ¿vale? Si tenéis, o sea, si hay una buena comunicación entre vosotros y vuestro familiar con la enfermedad, decirle cómo quieren que actuéis. Yo, por ejemplo, mira, aquí tengo un grupo de gente joven y yo a ellos les pregunto, muchas veces hablando con ellos, ¿a ti te importa cuando estás hablando que terminen las palabras por ti? Depende de todo, de la conciencia de enfermedad, un montón de cosas, pero si podéis. A veces ellos, y no siempre es igual, ¿eh? Hay algunos que te dicen, sí, yo prefiero que, si saben lo que les quiero decir, pues que me lo digan, porque ¿para qué? Entonces tú muchas veces terminas la frase y a ellos no les importa, y hay veces que sí les importa que se la termine, ¿vale? Hay veces que la propia dificultad en sí misma es, si la sé te la digo porque esto va a producir que la conversación se pueda mantener, porque están muy atascados, por decirlo de alguna forma. Pero en la medida en la que se pueda, que ellos mismos nos digan cuál es la forma en la que tenemos que actuar. Lo mismo, si lo hacemos desde las primeras fases, donde solamente hay una anomia de vez en cuando, pues será más fácil. Esa anomia en un primer momento se va a ir convirtiendo en cada vez con más palabras, va ocurriendo como más frecuentemente, ¿no? Y cada vez tienen más palabras. Entonces empiezan a hacer lo que se llama circunloquios, que es a partir de una pregunta que no es una palabra que no sé cómo se dice, le doy una explicación, ¿vale? Eso que te pones tú cuando estás sucia la ropa, y entonces tú tienes que decir la lavadora, ¿vale? Ah, pues sí, pues no sé qué, pues he ido a ponerla y no se puede poner. A veces eso ocurre mucho. Y ahí empiezas a desarrollar una serie de destrezas también para entender qué es lo que te quieren decir. Esos circunloquios a veces acaban siendo ya un problema más de estructuración del pensamiento, que lleva también a un problema ya con el lenguaje y la forma de estructurar las frases, y, o sea, todo junto, esa falta de atención, todo eso hace que haya como un lenguaje mucho más desestructurado y que ya lo que te dicen a veces no se entiende, a veces ya casi no hay palabras. Entonces, ahí la comunicación es difícil. ¿Qué podemos hacer ahí? Intentar ir preguntándole, pero evitar las preguntas abiertas. ¿Qué te pasa? No es que no te va a poder decir qué le pasa. Y lo único que vamos a conseguir es que al intentarlo se quede muy frustrado, ¿no? De que le está pasando. Entonces, no le pregunto qué te pasa. Le pregunto, ¿estás bien? Y si me dice no, ¿te duele algo? Es decir, le voy diciendo frases más
comprensibles para la persona y que me pueda responder preguntas cerradas. ¿O qué quieres cenar? Pues a lo mejor el simplemente hecho de tener que nombrar lo que le gustaría cenar es difícil para ellos. Sin embargo, nosotros que somos sus familiares, dentro de las opciones que haya, podemos proponerle, ¿qué prefieres, esto o esto? Repito, aseguraros que está entendiendo el significado de la palabra, porque a lo mejor le dices, ¿quieres unos canelones? O que a lo mejor canelones ya no sabe lo que es. Entonces hay veces que si nos apoyamos con la imagen o si tenemos preparadas dos cosas o algo que entendamos, a lo mejor si le dices pasta simplemente, vale, es decir, adaptarlo a vuestro familiar, a cómo él os va a entender, ¿vale? A cómo podéis hacer esa comunicación. Entonces, eso en cuanto a cómo podéis comunicar, cómo podéis intentar comunicaros cuando ya hay muchas dificultades, ¿vale? Cuando no hay muchas dificultades es todo lo contrario. En la medida en la que podáis, intentar hablar con ellos. Porque cuando se dan las primeras dificultades, ellos lo que van a intentar es evitar Como le hablar. habían dicho yo Sobre todo al principio. Luego de repente hay un momento en el que, bueno, como que intentan otra vez porque se dan cuenta que están perdiendo. Pero es normal que digan, bueno, pues yo no hablo mucho, que me entiendan, no sé qué, y si se lo damos hecho, pues bien. Entonces, si se lo damos muy hecho, como lo que estoy diciendo, con frases muy cerradas, con preguntas muy cerradas que me diga, o con todo bastante esto o esto, pues mira, evito. Y nosotros, por ejemplo, aquí en la psicoestimulación lo que hacemos es todo lo contrario, intentar dar un montón de posibilidades de ejercicios en los que recuperen vocabulario, rememoren palabras que se pierden, que repitan frases incluso. Es decir, hay un montón de ejercicios que se pueden hacer para que ellos mantengan ese vocabulario, que es la idea. Y esos ejercicios aquí se los tenemos que hacer así, pero en casa el ejercicio de lenguaje pasa porque viendo la televisión te comenten un poco una noticia en que puedan o que ellos les interesan. Volvemos a lo mismo, en función a los gustos que tenga la persona, ¿vale? Entonces, las opciones de respuestas que se les van dando también dependerá un poco del momento en el que estén. Esto para todos. Siempre que haya personas que tengan, no solamente en el lenguaje, cuando hay dificultades, por ejemplo, para elegir algo, en fases avanzadas, en fases iniciales, podemos darles un abanico más grande de posibilidades, ¿no? Porque son capaces de decidir entre varias cosas. A medida que vayan teniendo más problemas y vaya teniendo más dificultades cognitivas, pues hay que reducir el número de posibilidades, ¿vale? ¿Quieres esto o esto? ¿Vale? Y si no lo entiende, se lo muestro. O sea, a lo mejor pasa porque busques en el teléfono una imagen que sabes que le va a identificar y le digas, ¿qué prefieres, comer esto o esto? Lo que sí que tenéis que aseguraros es que llega la información, ¿vale? Y lo que digo, comunicaros con ellos. Evitar cosas cuando ellos no les sale una palabra o no te pueden decir algo bien. Esa expresión como de, o sea, de sorpresa, de madre mía de mi vida, pero ¿cómo no te vas a acordar de esto? Porque les hace mucho daño, ¿vale? Ellos le ponen ya mucho peso al fallo. Eso va de... No, todo el mundo tiene el mismo problema. Os habrán hablado de la anasognosia, que es cuando ellos no tienen conciencia de enfermedad, pero yo creo que casi siempre, en la mayoría de los casos, sí que hay una conciencia de que algo no va bien, aunque no... Esto es una opinión un poco personalista, ¿no? Pero yo creo que en la mayoría de los casos que hay fallos son conscientes. Entonces, si al fallo nosotros le ponemos una cara, lo que hablábamos, una comunicación no verbal de madre mía de vida que me estás diciendo, pues ahí hay que aguantarse, ¿vale? Y hay que saber poner la cara de, bueno, pues no pasa nada, no te acuerdas, o te ha pasado esto y no sé qué, y le quito importancia, porque la puede tener, ¿eh? Pero no, yo no se lo voy a demostrar tampoco a él. Entonces él, pero como no te acuerdas y te lo he dicho 4 veces, hombre, como eso no puede ser, que sí, hombre, ¿no te acuerdas esta mañana que te he dicho que no sé qué? También soy consciente de que eso es súper común, eso lo hacen casi el 100% de las familias, diría, y nosotros los profesionales a veces a mí se nos escapa. Pero ¿cómo te vas a acordar que te lo acabo de decir? Pues es que no se acuerdan. O sea, de verdad, cuando están preguntando es que no se acuerdan. Yo recuerdo un familiar de unas personas que están aquí me dijo un día, yo sé que ya lo he preguntado, pero no me acuerdo de la respuesta. Y entonces le daba mucha rabia porque sabía que había hecho la pregunta, sabía que le habían contestado y sabía que tenía que volver a preguntar, ¿vale? Lo digo porque intentemos ponernos un poco en sus zapatos, ¿vale? Y que empaticemos con ellos en el, jolín, es que es frustrante entender, me he tomado la medicación y entender que el que está enfrente te diría, pues claro que te he dicho ya 7 veces que te las has tomado, me las preguntas 5 veces. Evitarlo, ¿vale? En la medida en la que podáis. Y los ruidos y las distracciones, que lo que os he dicho también antes, que intentéis evitar que esté todo lo más tranquilo posible.
Esto es lo que yo quería, a grandes rasgos. Es verdad que tampoco se puede hablar demasiado de todo lo que quisiera, pero sí que quería hablaros en cuanto a al lenguaje y cómo comunicaros con él. Doy un tiempo por si alguien tiene algo que decir. De verdad que no hay o sea, simplemente si queréis comentar algo, ¿vale? Por ejemplo, Este, Marisa sí ah, que nos ha dicho que los audífonos no siempre los quiere y es un tema de discusión. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues los audífonos normalmente tienen un periodo de adaptación, ¿vale? Y es bastante complicado, como todo, tener los periodos de adaptación. El periodo de adaptación para venir al centro, el periodo de adaptación para que vaya alguien a casa, el periodo de adaptación de los audífonos. Todos los periodos de adaptación son complicados. Hay que insistir y hay que intentarlo, y hay que intentarlo aunque sea un rato. Póntelo media hora, póntelo, o sea, creo que va con pautas de cada no sé cuánto tiempo se lo tienen que ir poniendo, ¿vale? ¿Es motivo de discusión? No quiero, no te los tienes que, no, tampoco hay que decir eso, te los tienes que poner porque sí, porque, vale, pues ahora mismo no, dentro de un rato lo vuelvo a intentar. Y es cuestión de seguir intentando hasta que en un momento acceda a por lo menos ponérselos un rato, ¿sabes? Y todos los días, si conseguimos que se lo vayan viendo, pues irá poco a poco adaptando. Es bastante común. Luego también hay veces, yo no sé cómo va el tema, eso a lo mejor lo podéis hablar incluso mejor con los expertos en este tipo de aparatos, pero me parece que... Esther, eh, perdona, soy yo la que he hecho la pregunta, soy Marisa. No es el problema de una iniciación a los audífonos. Marcos, mi marido, tiene un Alzheimer leve, está empezando con él. El problema de los audífonos es que él es muy coqueto. Entonces no se los quiere poner para que no se los vea nadie. ¿Qué pasa? Que la neuróloga le ha dicho que por favor, le ha insistido, que mientras no se los ponga y se aísle, le perjudica para el tema de memoria. Y se lo digo todos los días. Bueno, ya veré lo que hago. Luego él tiene los dos audífonos que son enmascaradores de acúfenos. Y cuando se los pone, vamos, cuando quiere ponérselos, se pone uno, porque dice que con uno tiene suficiente y no se pone los dos. Cada vez que vamos a hacer la revisión al otorrino, pues yo le digo, por favor, trata de convencerle primero que se los ponga y después que use los dos. Pues dice, sí, sí, lo voy a hacer, pero eso le dura mientras estamos en la consulta. Cuando salimos, él dice que él sabe perfectamente lo que tiene que hacer y si se los pone, y si no, se pone uno. Eso es casi a diario. Entonces, yo ya no sé, si no insistirle, si no se los pone, si no, que no oiga, o qué hacer. Es un lema que es un problema diario. Ya. Yo creo que lo más adecuado sería insistir en que se los ponga, pero sin discutir. Es decir, intentarlo a diario póntelos, te puedes poner por favor los audífonos, que va a ser mejor porque seguramente un día acceda, pues porque a lo mejor él sí que se está dando cuenta de que tiene más problemas, pero sí que no merece la pena la discusión, porque eso no le va a conseguir nada. Es decir, entrar con él en explicarle, mira, que ponértelos te viene bien para no sé qué, no sé cuántos, eso no le va a ayudar, ni le va a convencer, hasta que no él decida que es ese momento, porque además si es una persona como que está tan en un pensamiento bastante cerrado, pues yo creo que será la propia realidad la que les... Yo buscaría trucos, fíjate, no sé si me ocurre así, ¿eh? Como hablarle muy bajito para que no me oyera y entonces como, ¿qué? Y a ver si así le dice, ¿ves cómo es que no oye? No sé qué. O sea, buscar algún tipo de eso para que él sea consciente de que tiene ese problema, ¿vale? Y que A a lo partir de mejor, ahí... pero No sí, sé, sí, también Marisa, siempre pero, es intentando. Si os ocurre alguna de sí, las dos o algún familiar algo, vamos a intentar esto hacerlo, ¿vale? Que vemos que, oye, pues a sí. mí sí me ha funcionado, pues a mí no, pues ¿por qué no intentamos hacer ahora esto? Y sí que ir buscando estrategias, pero sí que la clave, por mi parte, por lo menos el consejo sí que sería insistir, pero de verdad no entrar. ¿Que dice que no? Pues no, porque ya estás viendo que además, por mucho que insista, no se lo va a poner. Ahí está. Dime, Javier. Vamos a ver, por contestarle a la señora, lo de los audífonos es un coñazo. Te lo digo porque yo estoy empezando. Yo estoy empezando y la verdad que es un tema muy complicado. Y a mí me dijeron, desde que te levantas hasta que te acuestas. Y soy disciplinado, pero
pero paso momentos que sales hasta el moño. En unos sitios no escuchas, subo en el metro y es un ruido infernal, o cuando voy por la calle, o sea que es un tema complicadillo, o sea, de mucha paciencia estando, pues eso, un poco bien como estoy yo. Tienes que ser cuidado. Claro. Sí, yo eso también lo había Sí. escuchado. Gente que cuando los audífonos se los pone hay ciertos ruidos como lo de los platos, a lo mejor vas al supermercado y el ruido que hacen los platos y cosas así son como atronadores. Y gente que no está Pues ahí está, acostumbrada que a no tener oye. ese nivel de audición es muy incómodo. Entonces, no sé si a lo mejor también podéis hablar con el otorrino si se pueden bajar un poco, si se pueden adaptar, cosas así, porque seguramente esa incomodidad de la que habla Javier, él no sepa ya a lo mejor tampoco manifestarla tanto y simplemente dice, mira, que no me lo voy a poner, ya está. Ellos, ¿Sabes? Pero a lo mejor también va por ahí. el audiólogo, como se llame cada semana te controla, ¿no? Y te va movilizando los sonidos y las historias. Bueno, eso era. Y luego hay un tema que no es de hoy. Ayer, que estoy dándole vueltas a la cabeza, comentaste algo que dijiste, y si queréis os lo mando. ¿Te acuerdas qué era? Lo de la nutrición puede ser. Es que no lo sé. Yo, Es que o esta sea, yo mañana os digo, sí, yo creo que era lo de la... está hablando con Paloma, dice, oye, ¿tú te acuerdas que dijo Esther, si queréis os lo mando para pedírselo? Digo, pues no, pero se lo digo esta tarde. Pues yo creo que era el tema de la nutrición. Nosotros hicimos, o sea, sí que os di unas pautas muy sencillas sobre cómo ayudarles a comer, qué cosas tienen que comer. Y yo creo que fue como hace un año o algo así, ¿no, Álvaro? Me parece que fue hace un año. En Em, noviembre del año anterior, o sea, no el pasado, sino noviembre de 2021. Ahí nosotros hicimos una reunión, o sea, hicimos un webinario sobre nutrición. Y entonces había una doctora que además es una excelencia y excelente persona y profesional, y dos personas que, bueno, es un webinario muy interesante. Y ahí hablan de los problemas que hay a la hora de la deglución y sobre qué darles de comer, qué no darles de comer, que también alguien ayer me pareció que alguien comentó algo sobre un problema para ir al baño o algo así. No sé si también, si en algún momento hay problemas sobre la fibra, cosas así, eso es importante también que lo tengáis en cuenta. Yo creo que ese webinario que está dentro de la página, lo pondremos cuando mandemos la información del curso, lo incluimos. Por si quieres echarle un vistazo, nosotros tenemos un canal de YouTube donde tenemos ese webinario, otro que hubo sobre después del COVID, que también se dicen cosas muy interesantes sobre... Y está bien que los veáis porque de ahí seguro que podéis sacar muchas cosas. Hay gente además súper experta porque está el doctor Pérez, que es el jefe de neurología del 12 de octubre, es decir, gente de su equipo también que trabajó con nosotros y que dicen cosas muy interesantes. Yo creo que se lo podéis escuchar, pero que os digo, solucionarlo no vamos a solucionar la papeleta, pero por lo menos algún apoyo os puede, o alguna herramienta os puede dar en cualquier caso. Vale. Yo creo que era eso, Javier, os lo mando eso, porque no recuerdo otra cosa. Si recordáis qué es, me lo decís y os lo mando, pero yo creo que era lo de la nutrición que dije, si queréis os lo mando. ¿Eso que me lo mandarás al correo? Eso, las direcciones de correo que nos habéis dado cuando terminemos el curso, os mandaremos una... Pido por favor que si podéis lo contestéis, porque para nosotros es importante que nos digáis, por ejemplo, pues aspectos, o me hubiera gustado más de esto, o esto me parece tan interesante, o lo que sea, cosas en el curso, porque en cuanto tengamos todo el tema del personal aquí en la fundación un poquito más resuelto, vamos a hacer un cambio de curso, ¿vale? Y vamos a intentar también hacer algún monográfico sobre alguna cosa concreta, o a lo mejor simplemente ayer al final es verdad que lo di todo como un poco atropelladamente, mucha información que no da tiempo a que vosotros participéis, entonces nos gustaría como dedicarle, imaginaros pues 2-3 horas al tema de actividades de la vida diaria, de trastornos del comportamiento, de lenguaje, de nutrición, de lo que sea, pero así pequeñito, no un webinario grande como los que hacemos a veces, donde podáis participar también y contar. Entonces, eso lo queremos hacer, pero necesitamos también saber un poco vuestra opinión. Os mandaremos entonces, que por esto lo comentaba, un cuestionario sobre qué os ha parecido y que nos comentéis lo que consideréis, ¿vale? Y si no queréis poner el nombre, bueno, lo queréis mandar, claro, que lo mandáis por un no sé, hay que poner, ahora que lo pienso. Pero bueno, que no pasa nada, que nosotros, o sea, que las críticas, aunque sea, oye, no me ha gustado el curso, pues son para aprender, ¿no? Que de todo se aprende, así que podéis decirnos lo que consideréis. Y en eso os mandaremos también las exposiciones, tanto la de Álvaro como la mía, y os mandaremos el enlace a este YouTube nuestro de Alzheimer, que están todos los vídeos ahí colgados, ¿vale? Perfecto. Y
¿Alguien más tenía alguna cosa que comentar? O bueno, yo puedo terminar con... Yo no, o sea, ya no me da mucho tiempo porque me quedan 10 minutos, pero sí que quería comentaros a todos en general la importancia de la psicoestimulación. La psicoestimulación es uno de los tratamientos no farmacológicos que hay hoy en día, ¿vale? Hay muchísimos. Nosotros aquí en la Fundación tenemos una terapia más funcional para cuando hay problemas, que también o sea, el objetivo es esa parte cognitiva. Tenemos musicoterapia, ahora vamos a empezar con unas sesiones también de arteterapia, gestión emocional. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, psicomotricidad, un montón de cosas que se pueden hacer con ellos. La que lleva más tiempo, por decir de alguna forma, y está más avalada, quizás, es la psicoestimulación, que es ejercicios cognitivos que se hacen con ellos, pues intentando estimular pues, el cálculo, la memoria, la atención, la concentración, funciones ejecutivas, todo eso que son estas fichas que muchas veces veis por ahí y que algunos de vosotros conocéis pues porque estáis aquí en la fundación con nosotros. Nosotros intentamos siempre deciros que lo más aconsejable es que vayan a algún sitio, porque, bueno, pues la gente que nos dedicamos a ello podemos ajustar de alguna manera un poco más adecuada los ejercicios a que ellos quieran hacerlos, es diferente a que vosotros se lo pongáis en casa, que al final no dejáis de ser el familiar que otra vez me está diciendo no sé qué, no sé cuántos, y a veces hay más problemas con eso. Es algo que está demostrado, que tiene su eficacia. A día de hoy Alzheimer no tiene ninguna pastilla que lo cure. Hay pastillas para los síntomas, pero no hay medicamentos para curarlo. Y sí que lo que se puede hacer es, con estos tipos de tratamientos no farmacológicos y la farmacología que hay, intentar hacerlo pues un poquito más lento, que es lo que queremos. Ahora que sabéis que hay algunos medicamentos que parece que están ahí como en América medio resolviendo, en Estados Unidos, y aquí todavía no están aprobados, pero ojalá que todo esto se desarrolle rápido, ¿no? Para que puedan tener nuestros familiares alguna solución. Yo creo que la esperanza es lo último que hay que perder, ¿no? Entonces, pues intentar que mientras tanto estén lo mejor posible y lo más cuidados y lo más estimulados. Si hacéis ejercicios en casa, procurar que sean siempre a la misma hora, que sea un momento agradable de compartir con vosotros si puede ser, darles todas las pautas que necesiten para que puedan hacerlo. Es mejor que escribáis vosotros la respuesta a que no puedan responder preguntas, ¿no? O sea, si no me puedes responder la pregunta porque ya no sabe escribir, pues a lo mejor es mejor que yo se lo diga y que simplemente escriba y responda lo que yo le estoy diciendo. La estimulación no se puede hacer durante todo el día, no hay que estar todo el día preguntándole porque ellos, o sea, la estimulación está en el día a día, es simplemente hecho de lo que hablábamos ayer, de bañarse, de poner una lavadora, de no sé qué, ya es una estimulación en sí, pero con preguntas como recuérdame cómo se llama tu madre, cómo se llama tu padre, qué día es hoy, qué no sé qué, qué no sé cuántos, les abruma, les cansa, les recuerda que están en un momento complicado. Entonces no es muy aconsejable. Si le dedico un rato a la psicoestimulación o a hacer unos ejercicios de memoria o a que lea o a que haga un sudoku, a lo que vosotros consideréis. Cada uno tiene también sus propias aficiones y las tenéis que enfocar hacia eso, hacia sus gustos y hacia lo que siempre más o menos le ha gustado, presentándole cosas nuevas, pero siempre respetando cómo ha sido la persona. Intentar si hacen alguna vez algo en casa, que el ejercicio con el que terminen sea el que mejor se les da. Si, por ejemplo, se les da fenomenal las sumas todavía, pues al final, venga, y ahora para terminar unas sumas. Si no, los refranes. Si el refrán al principio, y se les brinda la ayuda que necesitan. Si yo al principio le digo solamente, aunque la mona, y me termina todo el refrán, se vista de seda, mona se queda, llegará un momento en el que tenga que decir, aunque la mona se vista de seda, y me diga, mona se queda. Pues ya está, hemos conseguido eso. Incluso en un momento en el que me repita, se lo diga y me lo repita, ¿vale? Es decir, adaptar los ejercicios que van haciendo en casa. Si hay un terapeuta o un profesional detrás, un psicólogo, un neuropsicólogo, lo que sea, que está detrás de ellos, pues seguir sus pautas y si no, intentar eso, que sea en el momento del día en el que él está más despierto o ya está más despierta, en el que lo acepta mejor, que sea un momento cómodo con el familiar, que no se convierta en una lucha, volvemos a lo mismo, no merece la pena hacer psicoestimulación si es a regañadientes, protestando y no sé qué. Hay que decírselo todos los días. ¿Hacemos unos ejercicios? Pues ya ves que llevas 3 meses diciéndole que haces ejercicios y te ha dicho todos los días que no, a lo mejor ya hay que pasar a otra estrategia de ver cómo se estimula, pero bueno, por lo menos que no quede por nosotros el intentarlo, ¿vale? Y si son
Y mi recomendación desde la fundación es que a cualquier centro que asistan a hacer algo de ejercicio, porque les sociabiliza con otras personas, porque les saca de casa y le da un poco de sentido a su nueva situación y su nueva realidad, porque al final para ellos es un momento de relacionarse y yo nosotros lo vemos aquí a diario. Al final aquí a veces vienen protestando que no quieren que no sé qué, pero se ríen, hablan con uno, hablan con otro, fíjate lo que le pasa a este, fíjate lo que le pasa a otro, y al final es un momento bueno para ellos, ¿vale? Es algo bueno, lo tenéis que tener por lo menos en cuenta. Y bueno, yo nada más, no sé si alguien quiere comentar algo que lo diga, y si no, a mí me gusta terminar el curso siempre diciéndolos que enhorabuena a todos por los buenos profesionales que sois, los buenos familiares que sois, y os habéis convertido seguramente en profesionales también, porque el hecho de estar aquí no lo hace todo el mundo, os lo digo porque de verdad soy consciente, la aceptación que habéis tenido de ello ya es importante, el estar aquí es muy importante, el intentar ayudar a vuestros familiares y estar para ellos, eso le va a valer para siempre, a él, de verdad, lo estáis haciendo lo mejor que podéis y bueno, y encima si lo hacemos con un poquito más de conocimiento, pues mucho mejor. Pero simplemente vuestra intención, yo os la quería reconocer, así que muchas gracias a todos por cuidarles también a vuestros familiares y aquí estamos para lo que necesitéis, ¿vale? Muchas gracias a todos. Gracias, Esther. Gracias. Yo no sé qué es exactamente lo que pensabais, cada una de vosotras mismas, valga la redundancia, al respecto de todas esas recomendaciones. ¿Qué quiero decir? Es decir, no sé si en el plano de la comunicación, por ejemplo, en el plano de cómo ayudarles para hacer ejercicios de estimulación cognitiva. Voy a silenciar, que hay algún micro abierto y el que quiera que se abra. Es decir, no sé qué es lo que pensáis, insisto, de vosotras mismas al respecto de cómo hacéis de bien o de regular todas esas cosas que nosotros os recomendamos, ¿no? Es decir, esto hay que hacerlo así, ¿no? Y creo que habréis escuchado cientos de veces eso. En este caso somos profesionales, o sea, lo decimos con un cierto conocimiento de causa, pero también lo hacemos sabiendo que tiene muchísimas dificultades. Al final pensad que aquí hay recomendaciones muy generales y que el primer día hablábamos de la hipercasuística que hay en la enfermedad acorde a la variabilidad y la heterogeneidad de cómo se comportan y el grado de afectación de los afectados, ¿no? Y de la realidad familiar, porque no es solo el afectado, sino el cómo estáis vosotras y el cómo estáis organizadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, intentaba ponerme en vuestra situación, ¿no? Y decir, ¿y cómo le hablaré yo de bien o cómo le hablaré yo de mal? ¿Cómo me comunicaré? ¿Cómo lo estaré haciendo? ¿No? Y cuántas dudas creo que muchas veces os surgen. Y si es que no os surgen dudas, como nosotros os decimos y en los manuales dicen que no hay que insistir o que no hay que gritarles o que no hay que levantarles la voz en el momento en el que os visualizáis en esos momentos en donde inevitablemente a veces toca o lo hacéis sin querer porque somos seres humanos, pues cuán mal os sentáis por ello, ¿no? Yo intentando, insisto, ponerme en vuestra situación, tengo 2 comentarios o 2 noticias que daros de las cuales tengo mucha certeza al respecto, o bastante. Corregidme, aunque seguro que vosotras también tenéis una percepción relativa al respecto y también creo que sé por qué tenéis esa percepción al respecto de cómo hacéis las cosas. En primer lugar, lo decíamos ayer, yo creo que no hay por qué llegar en todo de la enfermedad a lo ideal de cómo se supone que hay que hacerlo. Esto en la vida en general hay que tomárselo desde esa perspectiva. En todas acciones, en todas las actividades, en todos los proyectos que llevemos a cabo en la vida, no podemos contemplar la lógica de la excelencia, porque tanto en cuanto no se alcanza, uno se frustra, ¿vale? Y en segundo lugar, estoy seguro, insisto nuevamente, en que todo eso que hacéis en el día a día, lo hacéis muchísimo, muchísimo mejor de lo que probablemente vosotras
mismas pensáis. Siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que afinar. Obviamente esos momentos en donde se puedan perder los papeles pues de una forma u otra, pues no hace falta que nadie os diga que eso no es lo más adecuado, porque vosotras sois las primeras que lo identificáis y que con ello desgraciadamente pues os sentís culpables, ¿no? Al mismo tiempo, con lo cual en ese sentido hay una doble carga, ¿no? Eso es la propia carga de sentir que no se hace del todo bien, ¿no? O que no se llega, y luego la propia culpa asociada a tener esa sensación de que no se llega, y a la que se añade el visualizarse en que uno lo está haciendo no como es lo adecuado, sino de una manera completamente diferente, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? Que en esos dos principios con los que yo creo que hay que plantearse la lógica con la que se opera, ¿no? Antes mismamente decías, si es que somos nosotros los primeros que les hacemos ese comentario entrecomilladamente, ¿no? ¿No te acuerdas de esto? Pues si nosotros que somos profesionales y se supone que no debemos fallar en nada, ¿cómo no vais a tener vosotros las licencias necesarias para, bueno, pues asumir, cometer un error y que, bueno, pues funcionéis dentro de esas lógicas, ¿no? O sea, al final, insisto, es que no sois profesionales y nadie os ha enseñado. Y que con todo eso, insisto lo que decía ayer, lo que estaba tratando de transmitiros ahora, a mí me dejáis helado, y creo que a todos los que estamos aquí nos dejáis helado cuando hacemos listados, ¿no? De cómo enfrentáis cosas y resolvéis problemas a todos los niveles, o sea, problemáticas del día a día. Bueno, en este caso, pues obviamente hay un conflicto, ¿no? que es difícil de gestionar, y es la esencia del problema es muy difícil en torno al tema de los audífonos, pero ¿cuántas veces he escuchado yo un problema en esta línea y que vosotras, por vuestros propios medios y las habilidades que habéis desarrollado, habéis activado, digamos, una fórmula que a nosotros, que a los profesionales nunca se nos ocurre, ¿no? Porque es ahí un poco donde afináis creatividad, ingenio, etcétera, etcétera, ¿no? Y que de verdad que yo creo que habría que hacer una especie de monográfico de experiencias de familiares y cómo se han resuelto, ¿no? Y hacer como una especie de no decálogo, ¿no? Sino un decálogo de muchísimas páginas en donde aquí pasó esto y se solucionó de esta manera, ¿no? Para que de una forma u otra todo el mundo se nutra, más allá de que desgraciadamente ayuda mucho, pero desgraciadamente lo que a mí me sirve para poder solucionar algo, a alguien que tenga un problema en su esencia similar, no siempre ayuda. O no siempre, digamos, se puede solucionar, digamos, con incluso el mismo problema en un mismo contexto, pasado un tiempo deja de funcionar, ¿no? Conforme avanzan determinados acontecimientos en la propia situación y dinámica familiar. Bueno, voy a compartir la pantalla y me tenéis que dejar 20 segundos para compartirla y poder... Porque si no, no mantengo la concentración a las dos cosas. Vale. Bueno, entonces, como estábamos diciendo, y vamos a hablar ya en esta última parte del síndrome del cuidador, ¿vale? Yo creo que muchos y muchas de vosotras lo habréis escuchado, y yo sé que aquí hay cuidadores, hay hijos hay hijos o incluso cónyuges que no quizá tienen ese rol de cuidador principal en su definición, en tanto en cuanto no son las personas que se dedican a cuidar o que conviven 24/7 con el afectado, pero en donde de una forma u otra ocupan un rol y un lugar muy importante en la vida de los afectados. Y esto es también muy importante porque al final, psicológicamente, la figura del cuidador principal afecta físicamente por la evidencia que eso implica, ¿no? Que se tiene que ocupar de los cuidados, sobre todo cuando hay necesidades básicas que cubrir, ¿no? Pero también está ese impacto psicológico, ¿no? Al final, el impacto y el propio síndrome del cuidador en su definición atiende más a ese perfil, pero voy a intentar no olvidarme de digamos, los diferentes perfiles o las diferentes implicaciones que tiene el convivir, el estar cerca, en última instancia, de una persona en
en una condición de estas características. Como estábamos diciendo antes, es difícil, ¿no? Hacer supuestos para todos los casos. Es que incluso ayer hablamos de diferentes tipos de demencias, ¿no? Con mucha variabilidad entre las manifestaciones clínicas, donde sí que tiene similitudes en el efecto psíquico, en el efecto, es decir, el cómo estoy viviendo yo esa realidad o el cuánto me está sobrecargando físicamente, ¿no? El estar junto a esta persona para cuidarla, ¿no? Entonces, pues bueno, para no enredarme mucho más, y no sé si los que estáis aquí habíais escuchado el concepto, y las que lo hayáis escuchado os va a sonar como algo muy familiar. Los que no lo hayan escuchado, no sé si en su definición o en la manifestación de los síntomas que están detrás de este síndrome os sentiríais parcialmente, aunque sea identificados, ¿no? Entonces, se define como ese desgaste emocional y físico, ¿vale?, que experimenta una persona, insisto en lo que decía en la definición literal, que convive y cuida de una persona dependiente, ¿vale? Esto se acuña a una persona dependiente porque el síndrome de cuidador también existe para aquellos familiares, aquellas personas que cuidan de una persona que requiere cuidados, valga la redundancia, independientemente de la enfermedad que ello conlleva. Siempre digo que la enfermedad de Alzheimer y las enfermedades neurodegenerativas tienen ingredientes adicionales en torno, sobre todo, al efecto psicológico que implica el cuidado, ¿no? Porque es presenciar, como decíamos ayer, en primera persona cómo la persona con la que te casaste, la persona que te ha enseñado muchísimas cosas en la vida, con la que has compartido todo o la mayoría, pues experimenta una serie de cambios en su estructura de personalidad, en su forma de ser. Ayer decíamos que los síntomas no es solo un problema de memoria, un problema de atención o cálculo, es un problema en la forma en la que ellos se relacionan con el mundo. Entonces, eso que llamamos relación con el mundo es la relación con nosotros mismos, y eso para nosotras, para nosotros, para vosotras, pues tiene muchas implicaciones, ¿vale? No me quiero poner muy melodramático, pero es que creo que es clave y no quiero infravalorar las implicaciones que tiene a nivel físico, sobre todo cuidar de una persona que está en silla de ruedas, porque tiene que ser terrible en el sentido de la dureza que implica tener que movilizar a alguien, pero digamos esa variante, vamos a decir, neuropsiquiátrica, neuropsicológica de lo que le sucede a los afectados, creo que de una forma u otra es lo que más me yace, de una forma u otra, es el presenciar esa realidad a la que te toca enfrentarte, ¿no? Y que tan difícil se hace en ese sentido. Entonces, a nivel de síntomas más específicos, cuando uno explora, ¿no?, a la persona sujeta a evaluación, ¿no?, al familiar que puede venir aquí a solicitar algún tipo de atención o que simplemente viene y nos cuenta lo que le sucede, pues es frecuente que se presente con cansancio persistente, sobre todo en ausencia de cualquier otra enfermedad, ¿no?, musculoesquelética. Y dice, no, vais al médico y dicen, no, usted está bien, ¿no? Pero hay una sensación de cansancio persistente y constante, problemas de sueño, dificultad para conciliar o mantener el sueño, o despertares muy vespertinos, ¿vale? Y dificultad nuevamente para poder volver a dormir, la disminución en última instancia, que no deja de estar detrás de lo que más o menos podrían ser síntomas depresivos, ¿no?, que es la pérdida o abandono de determinadas aficiones o actividades que siempre nos ha gustado hacer y que potencialmente pudiéndolas hacer, porque otra cosa es que estemos con el cuidado las 24 horas. Si materialmente no hay tiempo, no significa que estemos necesariamente deprimidos, es que no hay tiempo material para llevarlo a cabo, pero sí que es verdad que dentro de determinados márgenes, aquí también entra en juego la autoimposición de lo que vosotras o vosotros creéis que tenéis que estar con vuestro familiar. A veces pensáis que tenéis que estar 8 horas al día porque lo necesita él o porque se ha desarrollado un hipervínculo, una hiperdependencia, pero a efectos pragmáticos, en su capacidad de autonomía puede estar 3 horas solo, ¿vale? Entonces, bueno, esto requiere quizá análisis pormenorizados, pero son percepciones frecuentes por parte de los cuidadores, de los familiares cercanos, ¿no? La sensación de que son un poco más vulnerables en algunas ocasiones y por ende tener que darles más, y por ende tener que estar como más tiempo con ellos, ¿no? Pero cuando hay un potencial tiempo y cuando
entre comillas, libre, y esto es muy entre comillas, y hay una pérdida en, digamos, esa motivación o esa ilusión, que es la pérdida del gusto, del interés por algo que te guste, pues obviamente puede denotar que hay algo detrás de ello, ¿vale? Asociado al síndrome del cuidador, y si no es al síndrome del cuidador, muy probablemente a un elemento, vamos a decir, pseudodepresivo, ¿vale? Irritabilidad, ¿ya? ¿Cuántas o cuántos de nosotros hemos sentido irritabilidad, que es estar que no aguantas a nadie simplemente porque estás, pues eso, sobrepasada con todo, ¿no? Sobrepasado con todo. Y además de eso, la irritabilidad es una de esas cosas que te vuelve a hacerte sentirte culpable, ¿no? Porque constantemente lo que haces es berrear a los demás, perdonad por la expresión, y al mismo tiempo eso, pues uno se visualiza en ello y a nadie nos gusta esa versión de nosotros, ¿no? Dolores, bueno, que es un poco lo que decíamos antes relacionado con el cansancio persistente, ¿no? Dolores, molestias sin tener un problema de salud específico, el aislamiento, ¿no? Y bueno, pues los niveles de estrés y ansiedad. A todo esto, creo que aquí o un poco más adelante está un poco el tema del decálogo y el cómo enfrentarse a la enfermedad. Voy a ir uniéndolo con la idea o con alguna de las ideas que están aquí, porque yo trato de ser muy cauteloso. Creo que desde el principio del curso, cuando decimos es que esto hay que hacerlo así, yo creo que es importante que tengáis ese ideario general, ¿vale? De decir, esto se hace así, en general es lo recomendable y esa es la pauta, ¿vale? Dentro de eso, soy el primero que siempre os he dicho que requerís vuestras licencias. La forma y el modelo de cuidados que habéis decidido y la forma con la que queréis estar con vuestro familiar que habéis decidido es vuestra. Y la habéis decidido por el motivo que sea. Y hay muchos motivos y muchos de los que no os podéis desprender, aunque os digan los cuñados, pero vete de vacaciones, ¿no? Y tú eres incapaz de irte de vacaciones sabiendo que le puede cuidar otra persona, ¿no? Yo creo que al final hay algo dentro del cuidador, dentro de los familiares, hay un vínculo, una especie de necesidad de cuidar a la persona afectada que está por encima de lo que racionalmente podría ser más o menos recomendado, ¿no? No sé si más o menos vosotros habéis sentido algo así, ¿no? Que es esto de que, pues esto, ¿no? Pero déjale que esté un poco más o déjame a mí y de una forma u otra vosotras no podéis. Yo no quiero entrar en esa retahíla de recomendaciones, sí que quiero pensar que cuando una persona está 24 horas al día, 7 días a la semana cuidando, está a riesgo de sufrir esto que llamamos síndrome del cuidador y muchas más cosas, ¿vale? Malas a nivel psíquico y físico, porque en esencia cuidar hasta la extenuación a alguien pasa factura, ¿vale? Yo es como que no quiero entrar, pero sí, porque soy profesional, no quiero entrar porque yo creo que cada una tenéis esos motivos de hacerlo de esa manera, pero de una forma u otra equilibrar las balanzas o por lo menos que tengáis una advertencia, ¿vale? Y luego también entender una lógica en donde algunas veces esa forma de pedir ayuda, en donde vosotros pensáis que es muy malo, ¿no? O el qué dirán, o pensáis que sois peores hijos o peores cónyuges, en el fondo se traduce en cosas que no son tan graves como anticipáis que podría ser. No es que si no le cuido yo a saber lo que pasa, es que si le digo algo a mi hija, pobrecita, porque ella tiene que hacer cosas y yo no me quiero entrometer en su vida porque es joven y tiene que hacer otras cosas. Entonces, algunas veces creo que los cuidadores principales en un modelo de cuidado, vamos a decir, a riesgo de desarrollar esto, es decir, en un modelo de cuidado en donde cuidan mucho, tienen determinadas tendencias a pensar que si cambian el modelo, la forma, y si me permitís, a reducirlo, que es en algunos casos lo recomendable para no enfermar, pensáis que las cosas que pueden suceder son mucho más graves de lo que realmente luego suceden. Eso lo vemos en nuestra experiencia, ¿no? Es decir, al final cuando la enfermedad le da un palo al cuidador porque no se puede mover y hay que cambiar el modelo de cuidado, aunque sea de manera transitoria, dicen, uy, pues vale, no pasa tanto como pensaba, ¿no? que iba a suceder. Entonces, yo quiero pensar que cuando hay un modelo de cuidados sobreexacerbado,
es algo sobre lo que hay que trabajar y no es una cuestión, y no podéis permitir incluso, y decídmelo a mí si en algún momento lo hago, que alguien os venga y os diga, esto hazlo así. Esto es que es muy fácil, ¿por qué no le cuidas menos? Está la mierda. Yo no puedo evitarlo hacer de esa manera, ¿no? Entonces, creo que ese proceso un poco de desprendimiento, ¿vale? Si me permitís la expresión, requiere que alguien os acompañe muy de cerca, entendiéndoos, para que de facto se trate de reducir esa forma con la que cuidáis. Y ojo, y hay casos en donde, en contrapronóstico de lo que nosotros pensamos, al final las consecuencias no son tan malas del hipercuidado, ¿no? No quiero ser dramático, pero hace una persona que viene a la fundación, que está haciendo terapia, se ha pasado 20 años cuidando a su madre y esta señora es enfermera. O sea, no es que le haya cuidado, es que ha sido su enfermera. Le ha estado alimentando no sé cuántos años a través de una sonda nasogástrica. La madre falleció con 90 y muchos años, ¿vale? Hace no mucho tiempo. Y ese fue el deseo de la cuidadora, de su hija, de cuidar así a su madre, ¿vale? Y en contrapronóstico y de las recomendaciones incluso mías de tratar de acompañarla, al final pues más o menos entré en esa lógica de respetar su decisión, que yo creo que es lo más sano. En contra de pensar que podría haber tenido consecuencias. Ha tenido alguna consecuencia, ¿no? Porque obviamente es vivir con esa persona y de la noche a la mañana, bueno, todo lo que conlleva a todos los niveles, ¿no? Pero fue su decisión y quizá si a mí como psicólogo me hubiesen preguntado, hubiese pensado que hubiese sido mucho peor, incluso el propio duelo, ¿no? La propia pérdida del familiar, y todo está como corriendo de una forma como ha evolucionado ya desde hace bastantes meses, ¿no? Que esto sucedió y sorprendentemente está bien. Entonces, yo es un poco de lo que aprendo de vosotros, por eso os digo, es que hacéis las cosas de manera fantástica, ¿no? Sí que es verdad que es un caso aislado con el que no se puede generalizar y que también tenía una buena organización de las actividades. Algunas veces el estar un poco más pendiente, algunas veces hacemos un poco todo lo contrario. Esto es un poco otro campo que es más de Esther y de las chicas, pero hay una fórmula de cuidados para mantener la autonomía de los afectados que a vosotros os carga mucho más que si estuvieseis más cerca. El ejemplo es el perfil, ¿no?, de una persona en momentos más iniciales de la enfermedad que vive sola, con la enfermedad, insisto, y el hijo está constantemente, por ejemplo, llamando por teléfono para ver si se ha tomado la medicación. Y el hijo vive cerca y el coste de estar llamándole todo el día para saber, porque además no puede estar seguro si realmente se ha tomado la medicación, porque le llama por teléfono y le puede decir misa al afectado, que como tenga un problema de memoria a corto plazo, le va a decir lo que le salga de las narices en ese momento, porque es lo que le sale en esos momentos, ¿vale? Entonces, el coste psicológico para el hijo, que está pendiente pero dándole mucha autonomía, al final se convierte en una carga aumentada, ¿no? Si vives cerca y te vas a su casa en una lógica de incremento de cuidados donde puede parecer que eso va a tener más carga, igual se reduce, porque tú vas, le das la medicación, rompes su capacidad de autonomía cuando no es lo más recomendable, pero estás solventando un problema. Yo creo muchas veces, y esto cuando se individualiza el caso, se trabaja mucho mejor, pero en toda la fórmula de apoyos que vosotras decidís llevar a cabo con el afectado, tiene esa doble cara, ¿no? O sea, y el coste-beneficio de cómo se arregla, de cómo se soluciona o se cubre una necesidad. Algunas veces vosotras podéis asumir esa responsabilidad cargándoos, pero tendría un coste, ¿no?, sobre vosotras. Hay otras veces que, bueno, pues de una forma u otra hay que asumir el coste-beneficio de la decisión que se toma, ¿no? Es decir, ¿qué coste tiene para el afectado por ejemplo, darle qué coste-beneficio tiene para el afectado darle de motu propio la medicación al mismo, ¿no? Pues el coste que tiene para él, evidente.
pierde o disminuye su actividad para recordar memoria prospectiva, ¿no? De lo que tiene que hacer más adelante en el tiempo, ¿vale? Eso en el manual dice que está mal porque hay que fomentar su autonomía, pero la contrapartida es el coste del tiempo. Es decir, es que tenéis que hablar con paciencia, ya. Pero si tenéis que ir a recoger a los nietos y habéis quedado con... iba a decir como dos cosas, pero bueno, estaba pensando como ir a los nietos y buscar y quedar con el novio. no se puede, pero tenéis que ir a buscar a los nietos, habéis quedado con una amiga para tomar un café es decir, no se puede todo, no se puede algunas veces, no se tiene una hora para que se vista. ¿Hay que fomentar su autonomía para que se vista de manera autónoma? Sí. La pregunta es, ¿qué coste tiene para el afectado, para mí y para el entorno estar una hora intentando que se vista él por sus propios medios de manera autónoma? Ojo, cuidemos con cómo se frustran a la hora de fomentar su autonomía. Y en segundo lugar, es decir, vosotras en vuestra vida, es decir, hay una capacidad logística real de aterrizar en la vida y de que esto se pueda llevar a cabo. Entonces es ahí donde se entra, ¿no? Hay una lógica de manual y luego hay otra lógica que se contradice con las lógicas de los manuales acorde a las realidades que vivís, ¿no? Entonces, pues bueno, pues en ese sentido intentamos buscar una fórmula que sea lo mejor para todas las partes. No me sirve de nada. Esto lo digo mucho en los grupos, incluso en la terapia individual. O sea, no me sirve de nada un familiar afectado con la enfermedad en bambalinas, hiper mega cuidado, incluso habiendo promovido su autonomía más de lo estipulado para la enfermedad. Si eso a vosotros o a vosotras se os ha llevado por delante y estáis en la mierda, no me sirve. No me sirve como psicólogo a mí, porque sois mis pacientes vosotras, ¿vale? A mí me interesa que estéis bien vosotras, pero no me sirve. Creo que no sirve tampoco al movimiento asociativo, porque el movimiento asociativo vela por la integridad del afectado, por supuesto, hola, claro, y también de los familiares. Y vosotros necesitáis mucha más visibilidad. La sociedad, ayer cuando hablábamos del estigma, la sociedad concibe y da por hecho que a un afectado con la enfermedad de Alzheimer faltan muchos recursos, hay que ayudarle, porque es una persona que tiene una enfermedad. ¿Cuán respaldadas y respaldados os sentís vosotros como cuidadores en vuestro entorno, en el medio, en el mundo en el que vivimos? Eso hay que visibilizarlo y tenéis que pegar como un grito en donde, de una forma u otra, también sois subsidiarios de recibir ayudas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto, el estar en un segundo plano, inconscientemente os genera una carga adicional porque sentís que no tenéis una especie de derecho a ser cuidadas, a que tengáis una atención, a estar bien. Pensáis que no tenéis derecho a estar bien, porque los afectados son ellos, entonces mi mente funciona en una lógica de sacrificio que no conduce muchas veces a nada. Entonces cuando digo que no me sirve a mí como psicólogo, no le sirve al movimiento asociativo, no le sirve a una sociedad en su funcionamiento, no le sirve que a una persona dependiente a la que hay que cuidar, le cuide otra persona que se enferma, porque eso hace que todo sea mucho más caro, si me decís en términos económicos, pero al margen de eso, en el sentido de que estamos aquí para seguir adelante, ¿no? Y es ahí un poco donde entramos en el autocuidado, ¿no? Madre mía, cómo me enrollo con una sola diapositiva, ¿no? Y leo la mitad. Del autocuidado y de un poco yendo en contra, a ver que tengo un chat abierto y no le había visto. Perdonadme, ¿eh? Me había escrito Ana que sí quería que... Pero estamos casi todos, ¿verdad? De los que habíamos empezado. Perdonad, ¿eh? Vale, entonces continúo un poco con este asunto, ¿no? Y es aquí donde insisto nuevamente, ¿no? Desde la premisa del respeto, de que cada persona decida establecer su modelo de cuidados. Hay un apartado de manual que es fundamental. Sé que es difícil aterrizarlo, sé que el que no lo hace así tampoco es culpable, tampoco significa que esté haciendo las cosas mal. El hecho de que no hagáis las cosas acorde a lo que se dice no significa que estéis mal. Hacéis de manera diferente y de la mejor manera que sabéis y que de facto es bueno, como decíamos al inicio, ¿no? Me voy a medio quitar esto porque creo que si no lo vais a estar... Bueno,
yo creo que sirve más o menos para tenerlo, pero entramos un poco en el terreno del autocuidado. Sí, voy a pasar adelante. Del autocuidado, porque es fundamental, sobre todo las que os hayáis identificado preliminarmente o en gran medida con esos síntomas de los que hablábamos, ¿no? De sobrecarga física, psicológica, de sentiros extenuadas, de sentir estrés, de dormir mal, de tener dolores cuando no es normal tener dolores en esa parte del cuerpo. Cuando estáis tristes, cuando no tenéis ganas de hacer cosas. Cuando alguien no tiene ganas de hacer cosas, no se le... Esto me pone muy, muy nervioso porque... Pero sal con tus amigos. Cuando alguien está triste, cuando alguien tiene falta de motivación y de ilusión por la vida, y le dicen eso, sal a dar un paseo, dan ganas de coger una maceta y rompérsela en la cabeza a esa persona que te ha dicho que salgas a dar un paseo. Esa persona te quiere cuidar, ojo, esa persona pues, probablemente te quiera y vele por tu integridad. Pero una depresión en su esencia, clínicamente hablando, implica que esa persona no tenga ganas. Es como si a alguien que no tiene piernas le dices que corra. No se puede. Entonces, esto no todo el mundo tiene que entenderlo, pero hay que entenderlo, ¿vale? Es importante entender que cuando alguien está depre no hay ganas de hacer cosas y no puedes meter una presión. Obviamente hay que ir con un proceso, porque es verdad que si no se introducen elementos motivacionales para que esa persona que está depre y no hace nada y se aísla, la depresión tiene un círculo vicioso, ¿no? De autodestrucción. Cuanto menos sales, más te aburres, más te entristeces y menos ganas te apetece de volver a salir. Cuanto menos sales, más te entristeces, menos ganas tienes de ver a gente y te vuelves a deprimir cada vez más. Y cada vez duermes peor y por lo tanto entras en ese bucle. Necesitas elementos motivacionales internos y externos para dar un primer paso. Entonces está bien que haya como ciertos movimientos motivacionales, ciertos intentos, pero hay que tener mucho cuidado con cómo se le dice, sobre todo con la facilidad que parece de hacer. O cuando estás con un ataque de ansiedad y viene alguien y te dice, tranquilízate, pues en vez de coger la maceta, cojo un cuchillo directamente y se lo clavo en el corazón a esa persona, porque es verdad. Y la persona que te dice que te tranquilices, insisto nuevamente, pues lo hace por tu cuidado, pero es muy difícil cuando alguien psicológicamente le está pasando algo, no quiere que le esté sucediendo eso de esa manera, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco la forma con la que... Pero bueno, insistiendo un poco en lo que decía al respecto del autocuidado y cuando os veis en eso, primeros pasos, ¿no? Y los primeros pasos que se pueden dar pasa un poco por quizá proponerse objetivos mínimos. Y con esto yo os digo en primera persona que en terapia, o sea, a veces se tiene a gente que no es capaz de levantarse de la cama y que el primer paso es que se incorpore y ponga los pies en el suelo, ¿vale? Pues como un proceso paulatino y progresivo de activación conductual que se denomina en psicología, en donde luego paralelamente en psicología, en terapia, se intenta trabajar sobre todos los pensamientos, ¿no? Cómo es ese diálogo que tú tienes contigo mismo al respecto de lo que estás viviendo, ¿no? Es decir, cómo es el relato, cómo es la historia, cómo es el libro que tú estás escribiendo en tu mente sobre lo que estás viviendo. El tono con el que lo dices, la forma con la que te hablas a ti misma, lo que te cuentas al respecto de esa realidad. En psicología hay una cosa muy buena, que hay una realidad objetivable, que es evidente, y que como consecuencia hace que generéis un relato, y que es un relato normalmente negativo y catastrófico, porque lo es en sí. Lo que pasa es que cuando se retroalimenta con el paso de los años, genera distorsiones o pequeñas distorsiones. Bueno, a donde quiero llegar es que sobre ese relato, y sin ánimo de dulcificar algo que es difícil, pero sí que se puede trabajar sobre esa experiencia interna de cómo se está viendo. Entonces, pues bueno, no voy a entrar mucho en cómo es la terapia, pero sí se puede trabajar sobre eso y sí se puede ir trabajando con la implementación de pequeños elementos de autocuidado para que, bien sea a modo preventivo, las que no sentís cosas muy intensas de lo que estábamos hablando antes, del síndrome del cuidador, a nivel preventivo, porque si
sois cuidadoras o estáis muy cerca mucho tiempo de una persona, antes o después os acaba sucediendo. Entonces, a nivel preventivo, aquí están las herramientas más o menos preliminares genéricas, e insisto que esto se puede desarrollar con cada caso infinitamente y hacer una tesis doctoral de cada caso, pero de una forma u otra poder implementarlo. Entonces, para los que están de manera preventiva y los que ya estáis así, en donde requiere mucho más cuidado, ¿no? Porque esa persona que está muy abajo es con la que hay que tener mucho cuidado y bueno, pues hablamos de cuestiones básicas que son perogrulladas, de que todos los médicos de cabecera nos dicen, ¿no? De cuidarse un poco, de la alimentación, etcétera, etcétera. Yo quiero ser respetuoso con eso, ¿no? Que parece fácil implementar y que luego no tal, pero que es verdad que algunas veces procrastinamos, ¿vale? Entonces, pues bueno, un poco por ahí como recomendación. No voy a entrar en todos estos aspectos porque yo creo que son más o menos, se entienden más o menos. Insisto que una cosa es que parezca fácil, ¿no? Desde fuera, y desde el respeto de saber lo difícil que todo ello implica. Yo siempre visualizo desde el momento cero de la enfermedad, a modo metafórico, tener una especie de parcela en la vida, metafórica o física. Si os la podéis comprar, creo que muchísimo mejor, y si es en una isla desierta, aún mejor. Pero si no es así, por lo menos en una guarida, ¿no? En un espacio personal que sea como de seguridad, por un lado, ¿no? Un espacio seguro para vosotras, en donde pudieseis estar con vosotras mismas para conversar sobre lo que os sucede, para poder sentir una especie de protección, pero en donde, adicional a todo eso, pensaría se vayan incorporando, ¿no? Una parcela virgen en donde, a medida que, bueno, pues se van teniendo ahorros, pues se le va poniendo, ¿no? Una pequeña caseta, ¿vale? En donde uno pues pueda ir a no tener que aguantar a nadie, ¿no? Cuando nos dicen cosas. Y poco a poco pues le vamos incorporando más comodidades, vamos a decir, y que sean un refugio cada vez más confortable en todo aquello, ¿no? Para el descanso, para hacer nuestras actividades físicas, es decir, como una especie de refugio mental y no mental, insisto, que más allá de la broma de una isla desierta, yo creo que sí se puede tener, ¿no? En el sentido del tiempo también, quizás el tiempo, ¿no? O sea, hasta qué punto, y sé que en función de cada decisión que hayáis tomado es difícil, ¿no? Y del momento en el que estéis o el momento en el que esté vuestro familiar, ¿no? Pero sacar un poco de tiempo para vosotras, ¿no? Y de ahí empezar a elaborar, de ahí empezar a elaborar. No es salir ya con las amigas, es decir, ¿cuánto tiempo podría yo plantearme en mi situación particular en donde me pueda escapar? Porque si se lo digo a mi hijo va a venir como un cohete, que lo sé yo, pero me da cosa decírselo. Pero si incluso le dejo solo al afectado, pues pichín. Y si en lo peor de los casos, pues yo qué sé, igual se enfada cuando venga, pues ya veremos si eso compensa, coste-beneficio, pero en donde digas el tiempo. Y dentro del tiempo se construye. Dentro del tiempo dices, a ver, ¿por dónde empiezo? Pues bueno, llevo 55 años sin irme a la piscina y tengo ganas. A lo mejor eso es muy grande, ¿no? Pero bueno, pues dar un paseo por la manzana. Cada uno ajustado a sus circunstancias, a sus intereses, a sus motivaciones, pero en donde, en última instancia, insisto, creo que es necesario y fundamental. No siempre. Hay casos en donde no se hace y como el caso, ¿no?, excepcional que os contaba, pero creo que es bueno, ¿no? Y en la recomendación general creo que es lo que tiene que ir. Luego uno se sienta, ¿no? Y quizá a nivel profesional se negocia, vamos a decirlo así. Pues mira, esto, plantéatelo así. Hace poco me llamaba una sesión terapéutica, una familia que en su momento decide llevar a su afectado a una residencia y contra pronóstico deciden dar la vuelta a la situación después de un año ingresado en la residencia. Pues es que eso probablemente en ningún manual diga que está bien, ¿no?
Pero el sentimiento que tenía esa señora para probar la posibilidad de que eso, ver si podía funcionar de alguna manera, era tan grande y se iba a quedar tan a gusto, a riesgo de que hubo que advertirla. Esto tiene muchas implicaciones para ti. ¿Estás dispuesta a sacrificar lo tuyo en ese sentido? Sí, vale, pues se respeta. Con esto no quiero decir que vayáis a buscar a vuestros familiares si alguno está en una residencia y llevéis a casa, porque, y esto lo he vivido en mi casa también, mi madre con mi abuela me sigue diciendo, pero ¿y si vemos esta fórmula y vuelve a casa? Y lleva 2 años en una residencia y es feliz mi abuela. En su mundo, demenciada, queriendo a todo el mundo, contra pronóstico, que siempre ha sido cojonera. Y bueno, pues en ese sentido, yo entiendo por qué mi madre tiene ese impulso. En un caso extremo, porque en el caso de esta familia era muy hiriente todo lo que estaba sucediendo. Cada vez que iban a visitarle, el señor se abalanzaba mucho sobre ellos en torno a culpabilizarles por el abandono y todo esto, que es frecuente por otro lado, ¿no? Cuando se les deja en otro modelo de cuidados o incluso te vas de casa y vuelves, ¿no? Te hacen sentir culpable, se abalanzan sobre ti. Entonces, cuando eso se prolonga y se perpetúa mucho, es decir, eso forma parte del periodo de adaptación que decía antes Esther, pero cabe esperar, ¿eh? Es muy frecuente la adaptación a los entornos a base de repetición y de ritualizar el proceso, ¿vale? Cuando ritualizas una secuencia de manera más o menos estructurada en tiempo y forma, empiezan refunfuñando y acaban normalizándolo y para adelante, ¿no? Pero en este caso, el ejemplo pues era 1 año y pico en donde de manera incesante el señor les amargaba la vida. El pobre también sufría porque su experiencia interna era la de abandono y que su familia le había hecho eso, pero obviamente pues todo era por su bien, ¿no? Y se decide eso en su momento. ¿Somos alguno de nosotros quién para decir lo correcto o lo incorrecto de esa decisión? En donde en cada familia y en cada persona pues había motivos, o sea, es que pones los datos encima de la mesa y había motivos. Contra pronóstico, eso en el manual no se hace, no es recomendable, ¿no? Por suerte no pasa y no hay una necesidad real, ¿no? Con mucha frecuencia. Pero bueno, insisto, no sé por qué me he ido por las ramas, pero bueno, al final hablaba de que cada familia tiene su modelo, que creo que es válido y hay que dejar de lado los autorreproches y los reproches de los demás, pero también es bueno que acotéis las recomendaciones generales para que si os veis muy afuera de ahí, os deis un espacio a la reflexión. Os invitaría para empezar, ¿no? En ese sentido, ¿vale? Y en cuanto a cómo conocer la enfermedad, si es que yo al final, esto no me gusta del decálogo porque acepta tus emociones y yo digo, bueno, pues que las acepte quien yo te diga, porque pasa por esa lógica, ¿no? de lo fácil que puede parecer algunas veces, pero en donde, bueno, sí se pueden hacer un par de reflexiones rápidamente, ¿no? Al respecto del autocuidado, ¿no? Aceptar las emociones, todas son importantes. Lo que os diría, el conversar, el hablar con otras personas, el tener a alguien de referencia ayuda mucho, ¿vale? Poder hablar es terapéutico, dependiendo con quién, algunas veces, pero personas de confianza, personas que vosotras os sentís cómodas hablando, porque estoy seguro de que ya tenéis identificadas aquellas personas con las que habéis intentado hablar y son un muro, o no tienen una educación emocional que os entiendan de la manera que sea, o no tienen la suficiente empatía. Por ser más o menos egoístas, o porque no tienen la capacidad, o porque no les apetece, pero vosotros sabéis quiénes son, pues hacerlo con quien os sentáis cómodos. Sobrepasados un límite, aquí entramos en el ámbito terapéutico, un lugar en donde esas emociones se reconducen, se redefinen, se trabajan y se reelaboran en torno a gestionarlo mejor. Insisto que acepta las emociones es una palabra que en sí está vacía, pero de la que se puede desarrollar mucho, ¿vale? Expresa las emociones, va en la misma línea, potenciar las relaciones va en la línea también de lo que estábamos hablando, es fundamental. Dentro de esa parcelita el tiempo, ¿vale? Pues a lo mejor el primer paso dices, venga, pues me voy a quedar con alguien en donde ya le he dicho que incluso no quiero hablar de la enfermedad, 5 minutos, pues 5 minutos, ¿no? Y me vuelvo corriendo a casa, ¿no? A cuidar, si hace falta, pero pequeños elementos que sabemos que son recomendables, ¿no? Y que forman parte del autocuidado y que
disminuyen el riesgo y progresión o probabilidad de que os dé un jamacuco antes o después, ¿vale? ¿Habéis visto qué técnico soy? Incrementa tu resiliencia. Eso es también de coach motivacional de mierda, ¿no? Incrementa tu capacidad de resistir la adversidad. Bueno, ya eso lo sabéis vosotras, que tenéis que tener paciencia. Creo que forma parte, ¿no?, de un proceso largo, creo que forma parte de un desarrollo de habilidades, de aprendizaje, de que os rodeéis de gente que os entiende, de que os rodeéis de gente que os da pautas, que son prácticas, de que os concedáis licencias, de que entendáis que no es resiliencia, no es voy a aprender a aguantar toda la basura que implica en algunas ocasiones cuidar. Bueno, pues algunas veces no es solo eso, es tener también esa capacidad de decir, pues es que esto no soy capaz, y decir, pues lo delego, el concepto de delegar que muchas veces cuesta, ¿no? ¿Vale? Ofrece tu mejor actitud ante la vida. Joder, madre mía, voy a cambiar esto, ¿eh? Pero bueno, la idea está clave, ¿no? O sea, aquí vuelvo a insistir, por ejemplo, en el ámbito terapéutico, incluso, yo que sé, en tareas de cuidado que son difíciles de llevar a cabo, ¿no? Como pueden ser tener que ayudar a un familiar a que coma o ponerle el plato de comida, ¿no? Cuando hasta 2 meses atrás era capaz de hacerlo por sus propios medios porque era capaz de cogerlo del microondas o meterlo en el microondas, calentarlo, sentarse y comer, ¿no? Y a lo mejor ha perdido o deja de hacerlo o ya lo hace menos o lo hace peor, ¿no? Yo creo que incluso en los cuidados más desagradables y más costosos hay una pequeña forma. Cuando alguien ha entrado en ese bucle depresivo y autodestructivo, lo ve todo negro. Es como lo que decimos, ¿no? Si alguien está deprimido, no tiene ganas, no ve todo a través de unas gafas en donde lo ve negativo. El análisis de su realidad, la forma de entender las cosas que le rodean, en su esencia son negativas. Porque su mente opera de esa manera, pero no significa que estéis haciendo las cosas mal, es que vuestra mente opera así porque no está bien, ¿vale? Entonces, desde un proceso de acompañamiento, no digo que limpiar los pies a una persona se pueda convertir en algo agradable, pero sí se puede reformular un poco, puede cambiar un poco la visión que vosotras tenéis sobre ese proceso, ¿no? En donde conectáis de una manera o sentís esa especie de orgullo de estar cuidando a un ser querido. Hay matices que muchas veces, insisto, con esa vorágine de sentimientos negativos como consecuencia del cuidado, hace que sea muy difícil, ¿no? Y estás ahí con los pies y dices, esto ya no aguanto más, no aguanto más, ¿no? El otro día vino una señora y me decía un poco todo lo contrario, ¿no? Dice, no sé si sentirme culpable por no sentirme culpable, como si tuviese que sentirse culpa. Y como no sentía sentimientos de culpa de no cuidar, dice, es que no la estoy cuidando bien a mi madre, ¿no? Venía con ese precepto. Decía, pero es que no me siento culpable. Dice, no será malo eso. Bueno, pues estás bien, pues fenomenal, ¿no? Es verdad que a lo mejor hay que redirigir cosas, pues claro, hay cosas que se pueden hacer que no se están haciendo, hay formas de cubrir determinadas necesidades que a lo mejor no está cubriendo, ¿tiene que cubrirlas ellas? A lo mejor no. Bueno, se establece una estrategia, pero bueno, en ese sentido no hay que estar mal siempre, ¿vale? Define tus objetivos vitales. Esto es también muy de coach, pero tiene sentido, ¿vale? Dentro de la parcela, dentro del tiempo, cada uno con sus circunstancias, con su vida, con su momento vital. Yo creo que dentro del autocuidado tiene que existir el planteamiento. Si no existe, no significa que sea malo o que seáis malas cuidadoras. Significa que hay que reflexionar sobre esta idea, ¿vale? Y esto es un poco el momento de vuestra vida y un poco hacia dónde camináis, ¿no? ¿Qué es lo que os gustaría de vosotras mismas? Pero por eso es esa lógica de la parcela. Porque si el día que empezamos el curso, ¿no? ¿Qué esperáis del curso? Cuidar mejor a mi familiar. Hacer las cosas bien para que mi familiar esté bien. ¿Y vosotras? Esto es difícil de visualizarlo cuando alguien se dedica al cuidado, pero en donde hay que tratar de implementarlo, ¿no? Entonces, pequeños objetivos,
motivacionales, académicos, de actividades de ocio, de viajar, de relaciones personales. Yo creo que visualizarse en eso. Creo que levantarse por las mañanas en donde no se recomienda mirar demasiado al futuro, pero en donde tener una pequeña perspectiva frente a la vida de ilusión que te mueve a algo es bueno. Si eso se pierde, existen riesgos de deprimirse. Es decir, si uno pierde rumbo, motivación, ilusiones hacia dónde camina, uno dice, es más fácil que se encuentre, que dé un paso y se encuentre en un abismo y dice, si aquí ya no hay nada más, no sé si tiene sentido esto, ¿no? Entonces es bueno trabajar sobre esas lógicas, ¿no? Es decir, bueno, y ojo, que esto no significa hacer metafísica, es decir, que esas motivaciones, o sea, puedes ir a Chinchón el fin de semana, porque me gusta viajar, entonces pues vas a Chinchón. No sé, creo que son elementos sobre los que se tienen que trabajar con mucha sutileza, insisto, desde ese acompañamiento que cada uno requiere, ¿vale? Pero los objetivos son fundamentales en general, ¿vale? El dedicar más tiempo a ti yo creo que es intrínseco a todas las recomendaciones. Mejorar habilidades sociales, más de lo mismo, ¿vale? Respeta y alcanza tus derechos personales, eso es interesante, eso es bueno también, ¿no? El concederse a uno licencias, el decir a la gente, estoy ya hasta las narices de que lo hagas así, ¿no? Y a lo mejor con el respeto que quizás se merece, pero no sé, decir las cosas claras, hacerse respetar. Hay veces que en torno a los cuidados hay esa figura de referencia sobre el cual todo el mundo se vuelca, ¿no? Y todo el mundo da por hecho que esa persona tenga que hacerlo. Es difícil salirse de ahí, o sea, el rol del cuidador principal es como muy fijo, pero al mismo tiempo a veces, no te oigo, Pilar, ¿estás ahí por ahí soltando de todo? Porque está silenciada. Mira, te voy a activar el sonido, son y 37, ya no voy a... creo que te he enviado como solicitud y ya vamos a acabar, eso, no hay 37 y yo creo que lo que os quería decir... Lo que has dicho es verídico y nadie se preocupa de nosotros si pasas por esas fases y fases muy graves, cuando llevas tantísimos años que tocas fondo y te siguen aconsejando, no, pues tú sal, tú. Si no puedes salir. Es tu vida, es tus manos, es tu cabeza, es tu... Sí. No puedes. Yo y ahí... menos mal que a mí me cogí... Yo pedí ayuda, ¿eh? Porque toqué fondo y a Dios gracias la he tenido. Y tienes que sentirte orgullosa. De los médicos, de vosotros, de los asistentes sociales, no me habéis dejado. Y he salido adelante y de mis hijas, gracias a vosotros. Bueno, agradezco de tus palabras porque llegan bastante. Es verdad, es verdad. Y en ese sentido, yo creo que tienes que sentirte orgullosa y muy satisfecha de haber identificado en ti. Es muy difícil que uno identifique en sí mismo cuando necesita ese nivel de ayuda, porque lo ve todo con el mundo al revés. No, que yo toqué fondo, estoy en tratamiento. Para 4 años mínimo. Entender. Ya. Entonces, yo aquí desde el respeto, ¿no? Lo que dices, cuando hablas de tocar fondo me estás yendo al límite de lo que una persona puede llegar, y yo creo que todos los que estamos aquí nos entendemos, y eso todas las personas que se dedican al cuidado y estar junto al lado, vamos a ir, no quiero asustaros con que existe la posibilidad de que un día decidáis hacer cosas que nadie quiere que haga, pero el hecho de hacerlo es un riesgo, vamos a decir, al que uno se enfrenta y en el que acaba sin haberlo decidido, ¿no? No digo que se acabe pegando un tiro, no digo esto, digo que el sentir que estás tocando fondo, ¿va? Vamos a decir que esa es la mejor forma, ¿no? Entonces, ¿cómo evitarlo? Pues ahí está un poco el decálogo de coach que yo critico, ¿no? Pero en donde es importante el buscar ayuda, el expresar las emociones, el buscar esa parcela de la que hablamos, ¿no? En última instancia es eso. Y luego hay una parte, hay veces que ya cuando ese ejercicio de acompañamiento, de comprensión, de que cada uno decide el modelo de cuidados que considera el más óptimo, yo creo que, como decía antes, es el razonable. Ahora bien,
cuando estáis en un callejón sin salida, en donde el siguiente paso es tiraros por un precipicio, a lo mejor hay que cogeros así y sacaros de ese modelo de cuidados. Es decir, es donde hay que plantear realmente la fórmula que habéis decidido. Decir, a ver, es que esto, vamos a ver, probablemente otro modelo de cuidados, es decir, que haya otras personas o que vaya a otro lugar, no sé cuánto tiempo ni bajo qué modalidad, en donde el tiempo y lo que hace está en otro sitio y no está contigo, es necesario porque si no ya no hay salida. Y es ahí un poco donde algunas veces quizá es bueno hacer más caso a los que dicen que parece que sea fácil, pero en donde aciertan, ¿no? Porque dicen, venga, le llevas aquí. Y eso ya te libera, te da tiempo, te da un espacio para respirar. Y a veces es un poco lo que os digo, de que yo entiendo que vosotras es algo que supera la decisión, es decir, que os gustaría que no hubiese sido así, pero os habéis visto en esas, pero en donde al mismo tiempo, de verdad que creo que claro, dices, es que rompo eso o si no todo se acaba. Entonces es un poco a donde digo, pues lo siento mucho, le llevamos a donde haya que llevarle. Y ahí ya me vale mucho menos lo difícil que sea o sea, lo difícil que sea emocionalmente entenderos, porque lo que estamos haciendo es atender a una urgencia. Esto, bueno, tiene muchos matices, insisto un poco en lo que digo desde la comprensión y desde el pragmatismo, ¿no? A veces. Y hay muchas resistencias psicológicas, mentales o como queráis llamarla, de dar determinados pasos, de tomar determinadas decisiones, pero a veces el análisis técnico de decir, esta persona no es capaz de comer por sus propios medios, no se acuerda de la medicación, no sale sola de casa, no os lo llevéis a lo personal porque hay que analizar la distribución familiar, los recursos económicos, millones de cosas. Pero si a mí me dices, esto es así, hay estos recursos, la casa en la que viven es de esta manera, me dices, es que no puedes hacerlo así y punto. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Bueno, perdonadme por la intensidad, pero lo hago porque realmente esto no sé, lo haces muy bien. Lo hago porque me interesa. ¿Vale? Así que son y 42, el curso acaba y media, como siempre tarde, pero os abro micros o los abrís vosotros si es que queréis hacer algún comentario o reflexión. Si es para hablar mal o hacer críticas constructivas como las que decía Esther, lo hacéis por el mail, que a mí ahora no me apetece escucharlas. Todo lo contrario, si tenéis alguna observación, es bienvenida y sobre todo que se aprende de vosotros. Este curso es unidireccional, como quien dice. Otras veces, los grupos de apoyo, yo os dejo escuchar, también hablo mucho, pero es ahí donde hay más espacios, ¿vale? Para los que no conozcáis, que también en la última parte del curso os hablamos de los servicios, sobre todo para familiares, os lo resumo muy rápidamente. Tenemos apoyo psicológico individual, que os toca con este GEPETO en esta fundación, pues soy yo el psicólogo que hay. También hay grupos de apoyo que son muy enriquecedores y muy interesantes. Hay alguna persona de la que ha venido al curso que participa en alguno de ellos. Hay varios en funcionamiento. Y luego están los cursos y bueno, los monográficos que estamos pensando recopilar. Y bueno, pues al final es un espacio de actividades y de cosas que os ayudan un poquito en el proceso de... Y es un poco ahí lo que tratamos de hacer, un granito. ¿Preguntas, ruegos, comentarios? Marisa, que te ríes, pero tienes el micro silenciado. No sé si Pilar, que se había activado el micro, quería hacer algún comentario. Marisa. No, me reía porque de lo que estabas comentando al final, pero sí es verdad. Yo como mi marido es, digamos, incipiente, pues digamos que hace un año él tiene un deterioro cognitivo leve amnésico con un inicio de Alzheimer. Vale. Entonces yo la primera vez que oí la palabra Alzheimer, que es en el estrés y la ansiedad que ponía, pues a mí ahí me tocó muchísimo el coco, por una razón muy sencilla. Yo he tenido dos familiares muy cercanos y muy queridos que han pasado todo el proceso
Entonces, para mí, cuando me dijeron la palabra Alzheimer, es como si estuviera viendo una película. Desde que empieza, yo ya estaba viendo a Marcos hasta el final. Y eso me provocó mucho estrés y mucha ansiedad. Muchísimo. Y miedo. Miedo que si sale y tarda 5 minutos, porque hasta ahora es autónomo total, ya estoy estresada. Miedo que si dice que le duele algo, ya estoy preocupada. O sea, yo a lo mejor me estoy anticipando a una serie de cosas, pero es por lo que yo he vivido de esa enfermedad, que por ejemplo lleva 1 año diagnosticado, y cuando hemos ido a la neuróloga hace poco, ella dice que le encuentra igual. Yo le encuentro más despistado, que llamo yo a sus olvidos, a sus cosas. Yo digo, yo le encuentro más despista, pero ella dice que, digamos, en el sentido médico, que ella le encuentra igual que el año pasado, todas las pruebas que le hacen. Porque le ha pasado el mismo test que le pasó 6 meses atrás y obtuvo una puntuación similar. Claro. Entonces, yo al principio, todo lo que se ha estado diciendo en el curso, para mí es como si fuera para personas con un Alzheimer más avanzado. A mí y yo ya os llamaré e iré allí personalmente, a mí me gustaría más que me explicaran en un inicio cómo tratar ciertas cosas, porque como es un inicio, yo le veo bien, pues a lo mejor peco, como decía Esther, le digo una cosa y al rato se la tengo que repetir y ya le digo, hombre, Marcos, que ya te lo he dicho 3 veces, que es lo que no hay que hacer, ya lo sé. Pero yo en este momento le veo tan normal, salvo esos despistes que tiene, va a un centro de memoria cognitiva y luego también, pues, con él tener mucho cuidado y mucha precaución, no decirle a nadie tampoco el problema que tiene, porque una de las recomendaciones que nos hizo la neuróloga de la princesa que le lleva, Marcos es una persona muy positiva. Él dice que del cuello para abajo está perfecto, pero la cabeza la tiene un poco ida. O sea, él es como se encuentra. Y me dice que la palabra Alzheimer para él no hay que pronunciársela bajo ningún concepto. Es una persona que es muy positiva, muy extrovertida, y entonces que sería contraproducente decirle que tiene inicios de Alzheimer. Y bueno, pues en eso estamos, en un empiezo. Es un laberinto que yo pienso, fíjate, que lo más duro para la familia es el inicio de un ser querido con Alzheimer, porque entonces tú ya pasas la película de todas las personas que conoces que han pasado por esa enfermedad y te entra, como me entró a mí, un pánico, una desazón horrorosa, porque yo le veo bien, pero yo ya me estoy viendo toda la película de lo que va a pasar, y a lo mejor no pasa, pero yo estoy en ese nivel ahora de estrés, de preocuparme por todo, de asustarme por todo, ahí estoy. Pero yo llevo 13 años y me sigo asustando. Sí. Y cada vez más. Pues sí. Es así. Pero somos fuertes, ¿no? ¿No dicen que somos fuertes? Pues ya, a tirar para adelante. Las mujeres las mejores. Bueno, adiós. No, Venga, es broma. No, es broma. Marisa, haría muchas reflexiones sobre lo que dices, ¿vale? Y a propósito de lo que comentaba Pilar, el proceso de la enfermedad es muy largo y es una montaña rusa de emociones. Las fases, los momentos iniciales tienen muchas cosas asociadas malas, asociadas a la incertidumbre, el desconocimiento, el miedo.
Total. Y momentos más avanzados, la acumulación de todo eso que se vive en el tiempo, pues también implica, pues eso, que estés extenuada, ¿no? Probablemente tú no entiendas o no sientas tanto esos síntomas de los que hablamos del cuidador, a lo mejor algunos sí, y probablemente Pilar, que lleva en esto, ¿cuántos dijiste ayer? ¿13 años? 13 va a hacer. Pues sienta todo lo que ha dicho que es el síndrome del cuidador. En los momentos intermedios lo mismo, o sea, es una montaña rusa. Cuando crees que en la vorágine inicial de desconocimiento, miedo, estrés, ansiedad, anticipación, de repente llegarás a un momento en el que empieces a controlar la situación. Joder, esto lo voy entendiendo, voy acoplándome, voy teniendo mis trucos para conseguir lo que quiero, y de repente te levantas un día y son 4 melones nuevos a los que hay que enfrentarte. Y luego, y a lo mejor esos 4 melones, el primer día piensas que va a ser el acabose y lo solucionas en 2 días porque has desarrollado, no sé qué, forma parte de un camino muy complejo. Sí, pero al principio es un shock total. Por eso yo soy partidario, y ayer decía que yo he trabajado con neurólogos haciendo diagnósticos, haciendo evaluaciones de esas y más largas, pero de 5 minutos también, diciendo a los familiares que está muy parecida a como estuvo la última vez que vino hace 6 meses, o sea, que sé lo que es. Y luego también he hecho evaluaciones más extensas en donde te das cuenta de que hay un déficit y preguntas al familiar, pero en su casa sabe dónde está el abrigo, que no sé qué. No, pues está peor, porque el año pasado sí se acordaba. Bueno, entonces eso es un asunto que requiere muchas vueltas. El tema de cómo se hacen los diagnósticos, creo, esto es una cosa muy personal, pero que hay que abogar por un modelo de acompañamiento en el proceso de diagnóstico. Creo que no puede ser con la friolera con la que se hace en general en las consultas médicas, una evaluación, un test, quizás, y usted tiene. Y luego hay veces que se da todo lo contrario, el médico tiene como conductas evitativas que se lo quiere decir a la familia, entonces es como que no está bien protocolarizado eso, es todo muy... y eso genera como muchas problemáticas. Está demostrado científicamente, y de esto... Es que vamos a sacar un libro en donde hablamos un poco de esto, en donde yo he escrito una parte del diagnóstico, de cómo se circunscribe, y eso muchas veces el propio diagnóstico y lo que se circunscribe al diagnóstico determina el curso de la enfermedad. Cosas que puedan suceder. No significa que si se hubiese diagnosticado bien todo iba a ir mejor, pero si es traumático el proceso de diagnóstico, con el paso de los años, eso ayudar no ayuda. Entonces, creo que es importante el acompañamiento, el transmitir. Y yo ahí, ayer hablábamos sobre la nosagnosia, la conciencia de la enfermedad, los riesgos que se tienen de decir a una persona que tiene una enfermedad neurodegenerativa con la que se va a morir, ¿vale? Esto es un riesgo muy grave para la persona que lo tiene y para todos los familiares, pero también tiene costes el conspirar sobre un silencio en donde aquí no pasa nada. Probablemente la palabra, que a día de hoy es estigmatizante, a lo mejor se puede ocultar, pero yo creo que transmitir, esto lo hablábamos ayer, transmitir la idea de que está pasando algo para que haya una cierta conciencia y no se generen las resistencias que se generan con los audífonos, con ir a terapia, con ir al médico, con hacer, con deshacer. Si tú haces inicias una especie de bola de nieve desde esa lógica en donde, uno, con el paso del tiempo sus capacidades se siguen mermando. Si lo quieres coger más adelante, voy a hacerle entender que le pasa algo para que vaya al médico. Si vas a medio camino, si ya estás a mitad del camino, olvídate. Entonces creo que bien hecho desde un inicio, estableciendo todos los controles, porque es como cuando alguien viene a la consulta o va a una consulta del médico e identifica que todos los días se come 8 donuts, pues dices, está a riesgo de que se convierta en un diabético. Pues de la misma forma que una persona va a un neurólogo y se le transmite el diagnóstico, aunque no le digas la literalidad de las palabras, pero sepas que eso puede tener una implicación psicológica, pero estableces un protocolo de tratamiento para esa persona, a lo mejor es verdad que es verdad que enfrentarse a esa realidad, por mucha terapia que haya, puede generar una problemática muy grande. ¿Quién puede ser que no lo pueda superar? Claro, es una enfermedad sin cura. Pero yo creo que bien llevado, el riesgo de que se haga bien
un buen diagnóstico y se transmita eso, esto se discute entre profesionales, por eso estoy hablando en nombre de Álvaro Corral, pero yo creo que bien hecho transmitir lo que le sucede al afectado y que eso no se convierta en una bola de nieve, de que nadie sabe nada y de que él en su propio proceso todavía sea menos capaz de desarrollar la conciencia de lo que le sucede para que se tomen y deje que determinadas personas tomen determinadas medidas, yo creo que merece la pena. Ahora bien, tened cuidado porque sí, y con esto ya acabo, y lo siento chicos que me enrollo, pero sí, tened cuidado con esto que yo os digo, porque si X de los que estáis aquí no son momentos más iniciales y son momentos más intermedios y queréis intentar hacer eso, que sería lo ideal en otro momento de la enfermedad, a lo mejor realmente no es recomendable hacerlo bajo ningún concepto, porque ahí lo que haces es generar una confusión a una persona que no entiende bien lo que está pasando en el mundo que le rodea. Y si encima le das esa información y además tiene una tendencia depresiva, pues por supuesto le puedes joder. Es muy difícil este tema. Yo discrepo mucho, cada vez que veo la historia tengo muchas discrepancias y eso no quiere decir que yo lo sepa hacer mejor, ni mucho menos, pero también te digo que me mato a estudiar y a leer estas cosas y a haberlo hecho y a haber tenido experiencias, que no es aquí cosecha de esto, yo creo que es así. Bueno, lo dejo aquí, no sé si alguien más quiere decir, como alguien hace otro comentario y yo responda, igual estamos hasta las 8 de la tarde, pero Pilar. Se me está cortando la batería. Estoy Venga, batería. Lo dejamos aquí, gente. Muchas gracias. Gracias por todo. Os enviaremos la información del curso, diapositivas, un cuestionario de lo bien que lo hacemos y cualquier comentario, observación. Son bienvenidos y bienvenidas las cosas que necesitéis más a título personal, ya os lo ha dicho Esther y yo os lo repito, ¿vale? Venga, muchas gracias. Gracias.